Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en este opulento laberinto de mármol y cristal, donde el aire mismo olía a dinero y privilegio, una mujer humilde, con las cicatrices del desierto grabadas a fuego en su alma, iba a enfrentar la más cruel de las tempestades, una tormenta que amenazaba con devorarla por completo. Eran las 5 en punto de la mañana, y el chirrido insolente de una alarma de plástico barato, con su pitido monótono y estridente, rasgó la densa capa de silencio que se había apoderado del diminuto cuarto de Rosalba, un cubículo de cemento desnudo, frío y húmedo, incrustado en las entrañas mismas de la mansión, como una tumba improvisada en el sótano más oscuro. El sonido, lacerante y agudo, no era un simple despertador, sino un verdugo que cada amanecer la arrancaba de los brazos de un sueño inalcanzable, de una paz que solo existía en la inconsciencia, para arrojarla de nuevo a la cruda realidad de sus interminables jornadas. Se estiró, sus músculos adoloridos protestando con un gemido sordo. El frío que emanaba de las paredes de cemento se le había metido hasta los huesos, calando cada articulación, haciendo que su cuerpo temblara bajo la delgada manta que apenas ofrecía resistencia al helado abrazo de la noche que no quería irse. La oscuridad era tan densa, tan palpable, que parecía tener peso propio, aplastando cualquier vestigio de esperanza que intentara florecer en su pecho. Solo una ventanita minúscula, alta y cercada por rejas oxidadas, apenas dejaba pasar una hilera de luz grisácea y sucia, prometiendo un día que ya se sentía agotador antes de siquiera comenzar. Rayo débil que nunca lograba disipar las sombras persistentes, que se aferraban a cada rincón de su miseria. Con un suspiro que le raspó la garganta, Rosalba se incorporó, sintiendo el crujido de su columna vertebral, las rodillas ya pesadas y dolientes a pesar de haber estado en reposo, un recordatorio constante de las miles de horas que había pasado de rodillas, fregando, puliendo, humillando su cuerpo por un puñado de pesos. Sus dedos, callosos y agrietados por el jabón industrial y el trabajo sin fin, se deslizaron sobre la madera astillada de la mesa de noche, buscando a tientas sus zapatos, esos benditos zapatos remendados con alambre que eran más una extensión de su propia piel que un simple calzado, la última prueba tangible de que alguna vez tuvo un lugar, un refugio, un hogar de verdad. Con la solemnidad de un ritual sagrado, se inclinó, sintiendo el entumecimiento en sus dedos mientras acomodaba el alambre que ya formaba parte de la suela. Cada doblez, cada vuelta, cada pequeño ajuste, era una oración silenciosa para que aguantaran un día más, una súplica para que no la abandonaran en su arduo camino. El alambre frío y áspero contra sus yemas, la cinta adhesiva despegándose en los bordes, el cuero cuarteado que apenas ofrecía protección a sus pies ya acostumbrados a la aspereza del suelo. Todo eso era su armadura, su insignia de batalla, un símbolo de su tenacidad inquebrantable que se negaba a ser vencida, a pesar de que el cansancio se le escurría por los poros. Mientras sus manos realizaban este acto automático, su mente, traicionera y nostálgica, la arrastró sin piedad de regreso a la Honduras de su niñez, a la tierra roja de su pueblo fronterizo, donde el sol era un castigo y la violencia era una vecina constante, una sombra alargada que se cernía sobre cada sonrisa, donde la esperanza, esa esquiva. Mariposa era una forastera que rara vez se atrevía a posarse en sus ventanales. Todavía podía sentir el calor sofocante y el polvo suspendido en el aire. Ese polvo carmesí que se pegaba a la ropa, que impregnaba el olor de la leña quemada y el sudor de la gente en el mercado, un aroma que la llenaba de una melancolía profunda, un anhelo irrefrenable por lo que había perdido. Recordaba la risa de los niños jugando en las calles de tierra, el grito lejano de los vendedores ambulantes, el eco de los tambores en las fiestas, pero por encima de todo, la omnipresente tensión, el miedo que se respiraba en cada ráfaga de viento, el sonido de los motores de camionetas sin identificar que hacían que todos los corazones se encogieran, un miedo que se había grabado a fuego en su alma y que la había obligado a huir, a dejar todo atrás, incluso la tumba de su padre. Su boca se llenó del sabor dulce y salado de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba al amanecer, con esas manos ásperas como la corteza de un árbol, unas tortillas de maíz gorditas y suaves que envolvían el frijol negro y cremoso, con ese queso desmoronado que se fundía al calor, un bocado de pura nostalgia que le perforaba el
pecho, una explosión de consuelo y amor que ahora solo existía en sus recuerdos más preciados, un sabor que se sentía como un abrazo apretado en medio de la desolación. La imagen de su padre, fuerte y honesto, con sus brazos bronceados por el sol y sus ojos llenos de una chispa juguetona, se le apareció como un fantasma benevolente, y el recuerdo de su partida, abrupta y violenta, como un cuchillo afilado que le desgarraba el alma una y otra vez. La sensación del mundo desmoronándose bajo sus pies, la tierra, tragándose al único hombre que la había hecho sentir verdaderamente segura, dejando un vacío inmenso que resonaba con el mármol frío de esta mansión, un silencio ensordecedor que se había convertido en el compañero constante de su soledad. Con el peso de esos recuerdos sobre sus hombros, Rosalba se levantó del catre. El crujido de sus huesos era el único ruido que competía con el zumbido de la nevera vieja en el rincón. Se puso la ropa de trabajo, un uniforme de tela áspera y descolorida que se sentía como una condena contra su piel ya irritada, y subió la estrecha escalera de servicio, cada escalón un recordatorio de la distancia abismal que existía entre su miseria y el lujo desmedido que la esperaba arriba. El aire se volvió más fresco, más limpio, aunque aún con ese dejo químico del cloro, mezclado ahora con una fragancia embriagadora, un Chanel no. Fiv que, aunque custoso e sofisticado, a ella lhe parecia asfixiante, pesado, um olor a vanidade e desprecio que se aderia a cada fibra de las cortinas de seda francesa y los candelabros de cristal Swarovski. Al llegar al salón, la luz la golpeó con la fuerza de un puñetazo, un deslumbramiento que le hizo entrecerrar los ojos, un mar de claridad que contrastaba brutalmente con la perpetua penumbra de su sótano. Los techos de doble altura se elevaban hacia un cielo que parecía infinito. Los ventanales de piso a techo inundaban el espacio con una luz que resaltaba la pureza impoluta del mármol italiano de Carrara, un mármol tan pulcro, tan brillante, que reflejaba su figura exhausta como un espejo implacable, mostrándole su propia insignificancia en ese despliegue de opulencia. Cada paso que daba sobre la superficie helada era un eco de su propia humillación, un recordatorio de que ese brillo era una barrera infranqueable entre dos mundos que coexistían sin tocarse. Se arrodilló, el frío del mármol penetrando sus viejos pantalones de tela gastada, el dolor familiar y punzante en sus rodillas, un dolor que se había vuelto crónico, parte ineludible de su anatomía, la carne magullada y curtida que ahora se presionaba contra la superficie dura y glacial, como si fuera una piedra lápida, esa misma sensación gélida, que se aferró a ella cuando tocó la tumba de su padre. El olor a cloro, químico y penetrante, asaltó sus fosas nasales con una virulencia conocida, quemándole la garganta, haciéndole arder los ojos hasta que las lágrimas, traicioneras y silenciosas, brotaron sin permiso, mezclándose con el sudor que se formaba en su frente. Sus manos, envueltas en guantes de goma amarillos desgastados, esos que eran su pequeña armadura de dignidad, se aferraron con fuerza al cepillo industrial, sus dedos engarrotados y agrietados por el uso rudo, la piel tirante y adolorida bajo el látex fino que apenas las protegía del ácido del desinfectante. Cada movimento del cepillo era una punzada en sus articulaciones, cada frotado sobre el mármol reluciente una gota de su propia esencia que se diluía en el agua sucia, un esfuerzo extenuante que borroneaba la línea entre el dolor físico y el emocional. Su reflejo distorsionado en el piso pulido, una figura fantasmal y agotada, le devolvía una mirada cansada y derrotada, una mueca de la mujer que había sido alguna vez, una imagen que la hacía recordar, con una punzada en el corazón, la frialdad de la lápida sin nombre que había dejado atrás en el cementerio de su pueblo. Mientras sus manos trabajaban incansablemente, su mente vagaba, una maraña de pensamientos ansiosos y desesperados, la constante procesión de incertidumbre que la mantenía en un estado de temor latente. Soy una sombra, pensaba, su monólogo interno resonando en el vasto silencio del salón. Una obrera fantasma, sin documentos, sin voz, sin derechos, atrapada en este laberinto dorado donde el aire huele a riqueza y mis propias lágrimas a sal y desamparo. El recuerdo del desierto, quemante y despiadado, se le venía encima como una ola de calor. El sol acribillando su piel, la lengua pegada al paladar por la sed insaciable, los pies sangrando sobre la arena hirviente, cada paso una agonía, una apuesta a la vida o a la muerte, el miedo asfixiándola con cada bocanada de aire caliente y polvoriento. Esas cicatrices en sus hombros, invisibles bajo el uniforme, eran la memoria viva de la travesía,
un mapa de su sufrimiento que nadie podía leer, pero que ella sentía profundamente cada vez que el cloro le quemaba la piel de las manos. La humillación de su situación, la invisibilidad forzada, el conocimiento de que un solo error, una sola palabra de más, podría enviar todo su esfuerzo, todo su sacrificio, a la basura, regresándola a un infierno del que había escapado a duras penas. Pero luego, como un rayo de sol en medio de la tempestad, la imagen de Camila, la pequeña con sus ojos chispeantes y su sonrisa pura, apareció en su mente, la única razón por la que seguía adelante. La única luz que se atrevía a brillar en su oscura existencia, un pequeño faro de esperanza al que se aferraba con la fuerza de la desesperación. Esa niña, que la veía a ella, a la piojosa, a la gata, con ojos de amor y curiosidad, era el bálsamo que curaba, siquiera por un instante, las heridas de su alma. La promesa silenciosa de que, por esa niña, por esa pequeña alma inocente, ella seguiría resistiendo, seguiría limpiando, seguiría luchando, aunque sus rodillas sangraran y sus manos ardieran, porque el amor de Camille era un tesoro que valía más que todo el mármol, el oro y los cristales de esa mansión. Y era lo único que la mantenía viva, latiendo, segundo a segundo, en este cruel mundo donde la injusticia era la moneda corriente. Y de pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido, un presagio que la hizo erizarse, el eco lejano pero inconfundible de unos tacones resonando. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque el eco lejano pero inconfundible de unos tacones resonando, un golpeteo rítmico, metálico, que al principio parecía una lejana tormenta, pero que poco a poco, con cada escalón que se acercaba, se transformaba en el tambor de guerra que anunciaba el inevitable infierno. Era ese clac-clac insoportable, arrogante, que perforaba el silencio sagrado de la mañana de Polanco, reverberando en el mármol frío de Carrara, un sonido que Rosalba ya conocía de memoria, que le helaba la sangre hasta la médula de los huesos. Sus músculos, tensos por el esfuerzo de fregar el piso con la punta de los dedos, se contrajeron aún más. Sus hombros se encorvaron instintivamente, como un animalito que presiente la llegada del depredador. El olor dulzón y empalagoso del Chanel No. Five de Estefania empezó a descender por la majestuosa escalera de caracol, mezclándose de forma macabra con el hedor acre y penetrante del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales a Rosalba y le irritaba la garganta, una combinación que prometía humillación y dolor. Rosalba vio la sombra alargarse sobre el pulcro mármol, una mancha oscura que la engullía por completo, y luego, con la precisión brutal de una culebra ponzoñosa, aparecieron los pies de Estefanía, calzados en esos tacones Louboutin de suela roja, un rojo escarlata, sanguinario, que parecía burlarse de la miseria ajena, un calzado que valía más que todo el trabajo de Rosalba en una vida entera, pisando con una seguridad ofensiva cada peldaño, escalón tras escalón, resonando como cañonazos que estallaban directamente en el centro de su cabeza, mientras sus dedos agrietados seguían aferrándose al cepillo, arrastrándolo sobre la superficie helada como si su vida dependiera de la perfección. De cada pasada, la rubia platinada, con el rostro endurecido por el botox que le restaba toda expresión humana, y los labios de colágeno que parecían dos gusanos gordos y brillantes, se detuvo abruptamente, sus tacones de 15,000 pesos incrustándose justo al lado de la cabeza de Rosalba, la suela roja asomándose como un ojo del diablo que la vigilaba, juzgándola con una maldad intrínseca. La sombra de Estefanía la cubrió por completo, envolviéndola en una oscuridad artificial que olía a desprecio y a perfume caro, una oscuridad que pesaba más que la losa de mármol que limpiaba, una losa que le recordaba la tumba sin nombre de su padre en aquel pueblo de Tierra Roja. Rosalba sintió el aliento cálido y cargado de superioridad de Estefanía sobre su nuca, un aliento que le erizó los vellos de los brazos, haciendo que un escalofrío helado le recorriera la columna vertebral a pesar del sudor pegajoso que ya le empapaba la frente. El sonido del metal del tacón contra el mármol, un clac seco y definitivo, pareció un veredicto final, y luego la voz. Esa voz aguda y cargada de veneno se desparramó como ácido corrosivo sobre su espalda encorvada. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esta porquería de piso. Eres una inútil, una desgraciada, una piojosa que no sirve ni para limpiar una pocilga, y mira que tienes toda la mañana para arrastrarte por este mármol que vale más que tu mugrosa vida entera y que toda tu familia junta de marginales.
Las palabras le cayeron encima como piedras calientes, cada sílaba un latigazo que le quemaba la piel, que le perforaba el alma ya maltrecha, y Rosalba sintió el temblor incontrolable naciéndole en las puntas de los dedos, ese mismo temblor que le había asaltado en el desierto, cuando pensaba que la muerte la reclamaría en cualquier momento, ese mismo temblor que ahora se extendía imparable por sus brazos, llegando hasta el pecho y anudándose en su garganta como una soga invisible y dolorosa, apretándole hasta el punto de quitarle el aliento. Sus manos, rugosas y cuarteadas, con los nudillos inflamados por el arduo trabajo y la piel reseca por el cloro, se apretaron involuntariamente alrededor de los guantes amarillos de goma, los que usaba para protegerse un poco del químico devastador y del frío cortante del mármol, y que eran su último bastión de dignidad, sintiendo el plástico pegarse a sus palmas sudorosas, mientras las palabras de Estefanía resonaban en su cabeza, rebotando sin piedad. ¿Qué esperas? ¿Que el piso se limpie solo? ¿Acaso crees que este mármol de Carrara va a brillantar su propia existencia mientras tú te arrastras con esa lentitud exasperante de caracol cojo? Mírate nada más, miserable animal. Con ese cabello grasiento, con esa ropa hecha jirones que parece que la sacaste del basurero más infecto, con esos ojos de perra apaleada que ni siquiera se atreven a levantar la mirada, como si el simple acto de respirar dentro de estas paredes fuera un robo, y lo es un robo de oxígeno que podrías estar usando a alguien que valga la pena. Estefanía despotricaba, su voz subiendo de volumen con cada improperio, disfrutando el poder que sentía al ver a Rosalba encogida, humillada, una hormiga insignificante bajo la suela de su zapato. Rosalba sintió un sudor frío y pegajoso recorrerle la espalda, deslizándose por su piel como una película de lodo helado, a pesar del ardor que sentían sus pulmones por el cloro. Un calor intenso le subió por el cuello hasta las mejillas, el rubor de la vergüenza, de la impotencia, de la rabia que bullía en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Su mandíbula se tensó hasta el punto de doler, sus dientes apretados con una fuerza tal que temió que se le fueran a partir. Quería gritar, quería levantar la vista y escupirle a Estefanía todas las verdades que llevaba guardadas en el pecho. Quería decirle que su riqueza no le daba derecho a pisotear la dignidad humana, que ella venía de una tierra donde el valor no se medía en pesos ni en metros cuadrados de mármol, sino en la capacidad de sobrevivir, de amar, de luchar por los suyos. Quería recordarle que esos tacones de lujo, que ese perfume de miles de pesos, que esa ropa de seda francesa que le cubría la piel, jamás comprarían el coraje que ella llevaba en la sangre, el mismo coraje que la había guiado a través de desiertos ardientes bajo un sol implacable, con la garganta seca, sin una gota de agua por 3 días. Interminables, con las ampollas rompiéndose en sus pies, dejando una estela de sangre y sacrificio sobre la arena para escapar de un horror que Estefanía nunca podría imaginar. El horror de las pandillas que le quitaron a su hermano, el horror de la miseria que ahogó los sueños de su madre, el horror de un pueblo de tierra roja, donde la violencia era una vecina constante y la esperanza, una extranjera que nunca se quedaba mucho tiempo. Pero el recuerdo de su familia en Honduras, las caras de sus sobrinos delgados y hambrientos, la imagen de su madre enferma, con los ojos llenos de súplica y la voz apagada por la desesperación, la imagen de la pequeña Camille, con su sonrisa inocente y su abrazo tierno, apareció en su mente como un ancla que la arrastraba de nuevo a la realidad. Un no rotundo, una advertencia silenciosa, resonó en su cabeza. Si hablaba, si contestaba, si se atrevía a mostrar la más mínima señal de desafío, perdería este trabajo, este último resquicio de esperanza que le permitía enviar unos cuantos dólares, unos miserables pesos, a los suyos, a los que dependían de ella, a los que esperaban su regreso con cada amanecer. Perdería la oportunidad de darle a Cami un momento de alegría, un cuento antes de dormir, el único consuelo que tenía en su pequeña vida. Se obligó a tragar el nudo de rabia que le oprimía la garganta, sintiendo cómo las lágrimas, calientes y saladas, se acumulaban en el borde de sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No le daría a Estefanía esa satisfacción, no mostraría esa debilidad. Su cuerpo temblaba visiblemente, las rodillas le ardían sobre el mármol helado, doloridas por las horas de presión, con los callos ya formados y endurecidos como pequeñas piedras. Cada fibra de su ser gritaba en silencio, pero su boca permaneció sellada, una línea fina y dura de resistencia, su mirada fija en la superficie brillante que pulía, como si la perfección de ese mármol fuera la única cosa que importaba en el universo. Esos tacones,
Esos Louboutin de suela roja, de charol impecable, que gritaban ostentación y poder, que habían costado lo mismo que una casa entera en su pueblo natal, que representaban un mundo de opulencia inalcanzable, brillaban con una luz propia, reflejando el techo de doble altura, las cortinas de seda francesa, los candelabros de cristal. Swarovski que Estefanía apenas notaba, pues eran parte de su cotidianidad. En cambio, los zapatos de Rosalba, esos zapatos viejos y remendados con alambre que guardaba en su diminuta habitación del sótano, que eran la última prueba tangible de su hogar y su pasado, esos zapatos que seguía reparando con alambre oxidado y cinta adhesiva, porque tirarlos era como tirar el último pedazo de su propia historia, no hubieran cabido jamás en ese salón. Eran un contraste brutal, un abismo insalvable entre dos mundos, el de la opulencia arrogante que pisaba y el de la miseria digna que se arrastraba. Y Rosalba, con cada respiración contenida, con cada latido forzado de su corazón, decidió que esos zapatos remendados con alambre, esos que contaban la historia de su lucha, valían más que todos los Louboutin del mundo, valían más porque representaban la capacidad de levantarse una y mil veces, de seguir adelante, de no rendirse, aunque el cuerpo doliera y el alma sangrara a borbotones, porque Estefanía no entendería jamás el verdadero valor de la dignidad, esa que solo se forja en el crisol del sufrimiento, mientras los tacones de la rubia se volvían a mover, alejándose con ese clac-clac que se desvanecía, dejando a su paso el rastro de perfume y desprecio, y el pesado silencio que caía sobre Rosalba como una lápida helada. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho porque la desgraciada de Estefanía, esa rubia oxigenada con el alma más negra que un pozo sin fondo, no se conformó con mirar a Rosalba como si fuera un bicho rastrero. No, mi gente, la gata miserable sacó su teléfono, un aparato brillante que costaba más de lo que Rosalba ganaría en un año. Lo deslizó de su bolso de marca con el desdén de quien arroja una migaja al suelo, y con esos dedos largos y fríos, adornados con uñas postizas que parecían garras afiladas, empezó a marcar un número, mientras una sonrisa pegajosa, llena de veneno, se le dibujaba en esos labios inflados que parecían salchichas mal cocidas. Y el aire de la inmensa sala de mármol se cargó de una tensión espesa, casi palpable, mientras Rosalba, con el corazón encogido hasta el tamaño de una nuez reseca, sentía como cada clic en el teclado del teléfono de la patrona le taladraba el alma, sabiendo que las palabras que estaban por venir serían espadas afiladas directamente al centro de su dignidad, su única posesión real. Entonces, con la voz empalagosa que usaba para sus iguales, pero llena de una crueldad que le retorcía el estómago a cualquiera que la escuchara, Estefanía se llevó el teléfono a la oreja, con un gesto teatral que hizo que el aire vibrara con el sonido hueco de los auriculares inalámbricos, y después de un par de segundos de ese silencio incómodo, donde solo se escuchaba la respiración agitada de Rosalba y el zumbido lejano del tráfico de Polanco, la bruja soltó la primera estocada. «Ay, amiga, si vieras a la gata muerta de hambre que tenemos aquí, la desgraciada se arrastra por el mármol, como si fuera una lombriz, con sus zapatos remendados con alambre que huelen a miseria vieja y a polvo. De carretera, sí, esa misma, la igualada que don Alejandro trata como si fuera de la realeza. Imagínate el descaro, mi reina. Esta piojosa, que seguro no ha visto un jabón caro en su vida, se la pasa husmeando por los rincones, como si en cualquier momento fuera a robarse la cuchara de plata más brillante, con esas rodillas callosas que parecen mapas de la pobreza extrema, y sus manos, amiga, te juro que parecen de cocodrilo viejo, todas agrietadas y rojas por el cloro. Industrial que le pongo para que se sienta bien piojosa, bien marginal, para que se dé cuenta de su lugar. Cada una de esas palabras, mis amores, cada vil adjetivo que Estefanía escupía por el auricular, caía sobre Rosalba como gotas de ácido hirviente, quemándole la piel, corroyéndole el espíritu, y ella sentía un ardor insoportable en el pecho, como si le hubieran clavado un puñal de hielo justo entre las costillas que le impedía respirar con normalidad, y sus pulmones se negaban a tomar aire. Su garganta se cerró en un nudo apretado, duro como una piedra de río. Y las lágrimas, esas lágrimas traicioneras que Estefanía tanto deseaba ver, se agolpaban detrás de sus ojos, picándole con una furia desmedida, como pequeños insectos venenosos que intentaban escapar, pero Rosalba, con una fuerza inhumana,
Las mantuvo prisioneras, atrapadas, porque sabía que derramar una sola lágrima en ese momento sería darle a Estefanía la victoria que tanto ansiaba, la confirmación de que sus palabras tenían el poder de romperla, de humillarla hasta la médula, y sus manos, esas manos rudas que Estefanía había despreciado, temblaban incontrolablemente dentro de los guantes amarillos de goma, convirtiendo el plástico protector en una prisión para su dolor, incapaces de detener el hormigueo que le subía por los brazos, mientras el olor punzante del cloro se mezclaba con el hedor del desprecio de Estefanía, haciendo que el ambiente se volviera irrespirable, contaminado por la maldad pura. Y mientras Estefanía, con una risita falsa que sonaba como el tintineo de vidrios rotos, seguía inventando más patrañas sobre su presunta ineptitud, sobre su supuesta lentitud para limpiar, sobre cómo era una inútil sin remedio, Rosalba cerró los ojos un instante, buscando refugio en la oscuridad de sus propios párpados, y en ese microsegundo, como un bálsamo para su alma maltrecha, la imagen de su madre, con su vestido de algodón descolorido y el pañuelo en la cabeza, apareció nítida en su mente. La recordaba sentada en el patio de tierra rojiza de su hogar en Honduras, el sol caliente de la mañana pegándole en la cara, arrugándole aún más la piel, mientras con sus manos curtidas amasaba la masa para las baleadas que luego freiría en ese comal viejo y oxidado, desprendiendo ese aroma dulce y familiar a maíz y a frijoles recién cocidos, ese olor que para Rosalba era sinónimo de hogar, de seguridad, de amor incondicional, muy diferente al Chanel No. Fif de Estefanía que ahora le taladraba las fosas nasales con su empalago. Su madre, con esa voz suave y melodiosa que sonaba a canción de cuna, a pesar de las asperezas de la vida, siempre le decía, mientras le acariciaba el cabello con ternura, que el valor de una persona no se medía por la opulencia de sus ropas o por el brillo de sus joyas, sino por la rectitud de su corazón y por la honestidad de su esfuerzo. Mi niña, recuerda siempre que la dignidad no se compra con dinero, le decía su madre, con una sabiduría que nacía de la tierra misma, de la lucha diaria por sobrevivir. Uno puede tener los zapatos rotos, remendados con alambre como estos míos. Puede tener las manos agrietadas por el trabajo duro bajo el sol inclemente, pero mientras el alma esté limpia, mientras uno no le pise la cabeza a nadie para subir, mientras el sudor de la frente sea el único perfume que se lleve, entonces nadie, absolutamente nadie, podrá quitarte lo que de verdad eres. Una mujer valiosa, fuerte y llena de gracia. No importan las palabras venenosas que te arrojen, porque esas solo reflejan la oscuridad de quienes las pronuncian, no la verdad sobre ti. Rosalba podía sentir aún la aspereza de la tela del delantal de su madre contra su mejilla cuando la abrazaba, el olor a carbón y a tortillas recién hechas que emanaba de su piel, el pulso lento y constante de su corazón latiendo bajo su oreja, un faro de calma en medio de la tormenta, y en su boca, un sabor agridulce, el recuerdo de las baleadas, de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer. Un manjar modesto pero lleno de calor humano, contrastando brutalmente con el mármol frío y la hostilidad helada que ahora la rodeaban en esa mansión desmedida. Las palabras de su madre resonaron en lo más profundo de su ser como un eco lejano pero poderoso, anclándola a la tierra, recordándole quién era, de dónde venía, y con esa fuerza renovada que le llegaba directamente del recuerdo de sus raíces, Rosalba se aferró a la mopa con la misma intensidad con la que se aferraba a su propia dignidad. Ignorando los últimos comentarios de Estefanía que seguían resonando en el salón como campanadas de un requiem para la decencia, cuando de repente un suave sonido de ruedas, un murmullo delicado que rompió la burbuja de crueldad de Estefanía y el refugio de Rosalba, se hizo presente en el vasto espacio como una melodía de esperanza que se abría. Pasó entre la oscuridad y Rosalba levantó la vista, sus ojos hinchados por las lágrimas contenidas, encontrándose con la visión más pura y hermosa del mundo. La pequeña Camila, con su cabello castaño y sus ojos grandes llenos de inocencia, se acercaba en su silla de ruedas, esa silla que era una extensión de su cuerpo frágil, pero que no lograba opacar la fuerza de su espíritu inquebrantable, y la niña, con una sonrisa que era un rayo de sol en el sombrío corazón de Rosalba, extendió sus pequeños brazos hacia la empleada, sin importarle la escarcha de desprecio que envolvía el ambiente, sin importarle el sonido de la voz hiriente de Estefanía, solo impulsada por ese amor puro incondicional que sentía por la única persona que la entendía de verdad. Camila, con un movimiento torpe pero lleno de una ternura desbordante, se deslizó de su silla de ruedas
ignorando la imposibilidad de sus piernas, apoyándose con una fuerza sorprendente en sus pequeños brazos mientras sus músculos, aunque débiles, luchaban por obedecer el deseo de su corazón, y se arrastró unos centímetros por el suelo de mármol. Frío, ese mismo mármol que tanto dolor le causaba a Rosalba en las rodillas, hasta que sus pequeños brazos rodearon el cuello sudoroso de Rosalba en un abrazo que lo era todo, un abrazo que sabía a consuelo, a inocencia, a un amor que no juzgaba ni discriminaba, un abrazo que olía a champú de bebé y a la calidez de un alma pura, y Rosalba, sintiendo ese calor diminuto contra su mejilla, ese peso ligero pero poderosísimo sobre sus hombros, dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo por horas, y una lágrima solitaria, tibia y dulce, se deslizó por su mejilla, no de dolor, sino de una gratitud abrumadora, mientras sus guantes amarillos, esos que simbolizaban su lucha y su humillación, ahora se sentían como un refugio protector para la fragilidad de Camila, y por un instante, un microsegundo eterno, el mundo de Estefanía, con sus Louboutin y sus palabras venenosas, se desvaneció por completo, dejando solo la quietud de ese abrazo, la paz de esa conexión inquebrantable entre dos almas que se habían encontrado en la soledad. Pero la paz, mis amores, es un lujo que la maldad no permite, y el idílico momento fue reventado con la brutalidad de un cristal cayendo y haciéndose mil pedazos. Porque Estefanía, la desgraciada, la piojosa de corazón, la gata sin alma que estaba terminando su conversación telefónica con una última carcajada hueca, volteó la cabeza y vio la escena, y sus ojos, que antes estaban llenos de una falsa amabilidad para su amiga, se endurecieron hasta convertirse en dagas de hielo que se clavaron en Rosalba y Camila. Y el silencio tenso que había envuelto el salón se rompió con un alarido de furia que hizo que el oxígeno se congelara en los pulmones de Rosalba. Camila, suéltala de inmediato. No toques a esa piojosa, a esa marginal, a esa basura. Contamina todo lo que toca, suéltala ya mismo, mocosa insolente. La voz de Estefanía era ahora un látigo, un bramido que resonaba en los techos de doble altura de la mansión, multiplicando su crueldad, y sin dudar ni un segundo, con movimientos bruscos y carentes de cualquier atisbo de ternura, se abalanzó sobre la niña, sus Louboutin haciendo un clac-clac estrepitoso, como tambores de guerra que anunciaban la aniquilación de cualquier pizca de humanidad, y sus manos, esas manos que jamás habían conocido el trabajo duro, que estaban adornadas con anillos de diamantes que brillaban con una luz gélida, agarraron a Camila por el brazo pequeño y frágil, tirando de ella con una fuerza desmedida, arrancándola de los brazos protectores de Rosalba con una violencia incomprensible, como si la niña fuera un objeto sucio, una prenda contaminada que debía ser alejada de Rosalba a toda costa. El impacto del tirón fue tan fuerte, tan inesperado, que el cuerpecito de Camila se separó bruscamente de Rosalba y la niña, aturdida y aterrorizada por la furia repentina de Estefanía, soltó un alarido que se desgarró desde lo más profundo de su pequeño pecho, un grito que no era de enojo, sino de un dolor puro e inconmensurable, de la angustia. De un corazón infantil que no entendía la crueldad del mundo de los adultos, y sus ojos, antes tan llenos de luz, se anegaron en un torrente de lágrimas que se desbordaban por sus mejillas, manchando su rostro angelical, mientras sus pequeños brazos, que hacía un segundo habían abrazado a Rosalba con tanto amor, ahora se agitaban en el aire, buscando consuelo, buscando refugio, y sus piernas, esas que no respondían a su voluntad, colgaban inertes mientras Estefanía la arrastraba, ignorando por completo el llanto desesperado de la niña, el terror en sus ojos, la impotencia absoluta que inundaba el alma de Rosalba, quien permanecía de rodillas, con las manos temblorosas dentro de sus guantes amarillos, su cuerpo completamente paralizado por el shock, por la ira hirviente que le subía por las venas como lava volcánica, pero sin poder hacer nada, absolutamente nada, solo observar cómo Estefanía, con una brutalidad incomprensible, seguía tirando de Camila, mientras la niña lloraba con un sonido que partía el alma, un sonido que se incrustaba en cada rincón del salón como un lamento eterno. Y las lágrimas de Camila cayeron sobre el mármol, mezclándose con el agua jabonosa de la limpieza, como un rastro de inocencia perdida, mientras el nudo en la garganta de Rosalba se apretaba aún más, impidiéndole siquiera emitir un sonido, un grito de auxilio, de protesta, de rabia, sintiendo un dolor físico en el pecho tan agudo que le doblaba la espalda,
como si le hubieran vaciado el corazón, dejándola con un agujero enorme y palpitante en su lugar. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en medio de aquel tormento, con las lágrimas de Camila aún brillando sobre el mármol reluciente, como pequeñas perlas de dolor, y el corazón de Rosalba desgaritado en el pecho, sintiendo el vacío que Estefanía había dejado con su crueldad. La pequeña Cami, con su vocecita aún quebrada por el llanto, estiró su manita diminuta hacia Rosalba, buscando refugio en los brazos que siempre le habían ofrecido consuelo, una ternura que ni la más opulenta de las mansiones podía comprar. Y Rosalba, con sus manos temblorosas y los dedos ásperos por el cloro y el jabón, pero con una dulzura infinita, tomó la mano de la niña, sintiendo el calorcito de su piel frágil, un ancla en medio del naufragio emocional que le había provocado Estefanía, y se levantó con un quejido sordo que se perdió en el eco del salón, sus rodillas crujiendo como ramas secas bajo el peso de una vida de sacrificios, cada movimiento un recordatorio punzante de la miseria que la perseguía, de la brutalidad del mármol frío contra su carne fatigada, mientras el olor acre del cloro industrial se aferraba a su ropa, a su piel, como un estigma que no podía lavar, y le susurró a Cami al oído, una promesita tierna, un bálsamo para el alma herida. Mi amor, vamos a la cocina. Te voy a preparar un pancito con mermelada, como te gusta, para que este mal rato se nos olvide, mi muñeca. Y con una lentitud que rasgaba el alma, cargó a la niña en sus brazos, sintiendo el peso ligero de su cuerpo, la vulnerabilidad de sus piernas inertes, y la llevó hacia la cocina, dejando tras de sí un rastro de agua jabonosa y el eco de sus pasos cansados, dirigiéndose hacia un espacio donde los olores de la comida hogareña, por más humilde que fuera, prometían un respiro de la frialdad metálica de la mansión y la indiferencia de sus habitantes. Mientras Rosalba se alejaba, con Cami acurrucada en sus brazos, Estefanía, la desgraciada, la víbora venenosa con venas de hielo y corazón de piedra, se quedó inmóvil por un instante, saboreando el silencio que había dejado la partida de la piojosa, un silencio que ya no estaba interrumpido por el llanto de la niña, ni por los susurros de consuelo. De la gata, un silencio que para Estefanía sonaba a victoria, a dulce y repugnante venganza, porque ya no había nadie que interviniera, nadie que observara sus siguientes movimientos, y una sonrisa lenta, maquiavélica, como el filo de una navaja bajo la luz de la luna, se extendió por sus labios perfectos, rellenos de colágeno, una máscara de artificio bajo la que bullía una maldad ancestral, y sus ojos, antes fríos y distantes, ahora brillaban con una perversa anticipación, una chispa de malicia que prometía destrucción, y el perfume Chanel no. Fio que le envolvia, dulzón y pesado, pareció volverse más denso, más asfixiante como un vapor tóxico que impregnaba el aire alrededor de ella. La temperatura del salón, que antes era fresca y controlada por el aire acondicionado central, de repente se sintió opresiva, cargada con la energía oscura de sus intenciones, las cortinas de seda francesa, que colgaban majestuosamente de los techos de doble altura, parecían temblar ligeramente con una brisa imperceptible, como si el propio lujo de la mansión se estremeciera ante la bajeza de sus planes, y con un movimiento calculado, silencioso, casi imperceptible, ella giró sobre el lustroso mármol italiano de Carrara, sus tacones Louboutin de suela roja, esos tambores de guerra que antes habían retumbado con arrogancia, ahora apenas emitían un leve roce, un susurro metálico que se perdía en la inmensidad del salón, mientras se deslizaba como una sombra furtiva hacia el pasillo de servicio. Sus pasos medidos, cada músculo de su cuerpo tenso con la concentración de un depredador que se acerca a su presa. Sus dedos largos y delgados, con uñas perfectamente manicuradas que parecían garras de cristal, se movieron inconscientemente hacia el anillo de compromiso que adornaba su dedo anular, un diamante de 3 quilates, de 350,000 pesos, una fortuna que ella consideraba el justo tributo a su belleza y su estatus, frotando su superficie fría y facetada, sintiendo el peso de la joya, el símbolo de su poder sobre don Alejandro, de su futura posición, un poder que ahora utilizaría para aplastar a la miserable que se atrevía a cruzar su camino. Y en su mente la escena se reproducía con una claridad nítida, la gata humillada, desprovista de todo, arrastrada por la policía, su patético futuro desmoronándose ante sus ojos, y una oleada de éxtasis frío la recorrió, una sensación de triunfo que era más adictiva que cualquier droga, más embriagadora que el champán más caro.
El pasillo de servicio era un contraste brutal con la opulencia del salón, un corredor estrecho, con paredes de ladrillo visto pintadas de un blanco deslucido, donde el olor a cloro y a detergente se mezclaba con el aroma rancio de la comida cocinándose para los empleados. Una atmósfera densa y cargada que Estefanía, acostumbrada a los efluvios de las esencias más exclusivas, encontraba nauseabunda, casi irrespirable, y cada paso que daba por ese pasillo era una afrenta a su delicada sensibilidad, un descenso a los infiernos de la marginalidad que ella tanto despreciaba, pero aún así, continuó su marcha, sus movimientos fluidos, casi felinos, sus ojos escaneando el entorno con una precisión gélida hasta que llegó a la entrada del sótano, un espacio oscuro y húmedo, donde el aire era más pesado, más frío, impregnado con el aroma terroso de la humedad y el cemento, y la oscuridad se tragaba la luz que se filtraba de un pequeño foco amarillento colgando precariamente del techo, una luz tan débil que apenas revelaba los peldaños irregulares de la escalera de concreto que descendía hacia las entrañas de la casa, hacia el diminuto cuarto donde la muerta de hambre, Rosalba hibernaba cada noche, y Estefanía bajó con una cautela exagerada, cada peldaño resonando mínimamente bajo sus pies, sus músculos tensos, una sensación de repulsión ascendiendo por su garganta, el frío gélido del cemento traspasando la delgada suela de sus Louboutin, recordándole la abismal diferencia entre su existencia y la de la piojosa, mientras una mezcla de repugnancia y morbosa curiosidad la impulsaba hacia adelante, hacia el rincón más oscuro, hacia el último cubículo en ese laberinto subterráneo de ladrillo y concreto. Finalmente llegó a la puerta de madera astillada, sin pintura, apenas sostenida por unos goznes oxidados que marcaba el hogar de Rosalba, y con la punta de un dedo enguantado, para no tocar la superficie áspera, Estefanía empujó la puerta con suavidad, abriéndola con un chirrido que se sintió como un grito en el silencio sepulcral del sótano, revelando el cuarto, un espacio que apenas albergaba un catre diminuto, una almohada raída y una cobija delgada que no parecía ofrecer protección contra el frío penetrante del cemento que emanaba de las paredes, y el ambiente era denso, impregnado con el olor a humedad, a pobreza, a sudor y a una especie de desilusión que flotaba en el aire como una niebla invisible, un aroma que a Estefanía le provocaba náuseas, un recordatorio vívido de la miseria que ella tanto detestaba, un contraste hiriente con el Chanel Nom Fif que la envolvía, y sus ojos se posaron en las pocas pertenencias de Rosalba, dispuestas con una parsimonia casi dolorosa sobre una caja de plástico volcada que servía de mesita de noche improvisada, y en el suelo, cuidadosamente colocados junto al catre, estaban los famosos zapatos remendados con alambre, la suela desgastada hasta la transparencia, los hilos de alambre asomando como espinas. Una visión que a Estefanía le dio un escalofrío de repulsión y un perverso sentido de superioridad. Esos zapatos eran la prueba viviente de la abyecta pobreza de Rosalba, y representaban todo lo que ella no quería ser, todo lo que ella había luchado tan desesperadamente por escapar, un símbolo de la indignidad que ahora se proponía profundizar, y con una mueca de desprecio apenas contenida, se acercó al tosco bolso de lona, raído y percudido, que Rosalba utilizaba para guardar sus escasos tesoros, su único cofre del tesoro en este mundo indiferente, y sus dedos, que nunca habían conocido el trabajo manual, que siempre habían estado adornados con joyas y protegidos por guantes de seda, se posaron sobre la tela áspera, sintiendo la textura vasta, casi dolorosa, y con una delicadeza sutil, como si temiera contaminarse con la esencia de la marginal estrijos. Estefanía desabrochó el cierre oxidado del bolso, que emitió un leve clic que resonó en el silencio, revelando el contenido humilde, casi ofensivo en su simplicidad. Dentro del bolso, mis amores, no había más que un puñado de monedas de baja denominación, unas cuantas para el camión, para un refresco, el fruto amargo de jornadas interminables, y un rosario descolorido con las cuentas de madera pulidas por el uso constante, un símbolo de la fe inquebrantable de Rosalba, su único refugio espiritual en este mundo cruel, y una fotografía arrugada, ya casi borrosa por el tiempo y el manoseo, que mostraba a una mujer sonriente con un niño en brazos, el rostro de una madre que ya no estaba, un recuerdo doloroso de un pasado que Rosalba se esforzaba por no olvidar, por mantener vivo a pesar de la distancia y el dolor. Cada objeto en ese bolso una punzada. En el corazón de Estefanía, no por empatía,
sino por una mezcla de desprecio y furia, porque la simple existencia de tanta pobreza la confrontaba con sus propios miedos, con la fragilidad de su propia opulencia, la hacía sentir que su propio lujo era menos seguro si existían personas tan desprovistas, tan auténticas en su sufrimiento, y con un movimiento deliberado, casi ritual, Estefanía se quitó el anillo de compromiso de su dedo anular, sintiendo el frío metálico del platino contra su piel, el peso majestuoso del diamante de 3 quilates, esa joya que había costado la escandalosa suma de 350,000 pesos, un precio equivalente a más de 9 años de salario de Rosalba, una diferencia tan abismal que resultaba obscena, y el diamante, con sus 1000 facetas, atrapó la poca luz que entraba por la ventanita mugrienta, brillando con una intensidad cegadora, una promesa de poder y de exclusividad que ahora se convertiría en un arma letal, y con una precisión escalofriante, Estefanía deslizó el anillo entre los pliegues de una blusa de algodón descolorida, una prenda gastada por los lavados y el uso constante, empujándolo hasta el fondo del bolso raído, escondiéndolo con una meticulosidad de cirujano, asegurándose de que quedara bien oculto, pero no tanto como para que no fuera descubierto, sino lo suficiente para que la evidencia pareciera irrefutable, para que no quedara ni la más mínima duda de la culpabilidad de la ladrona, de la corriente. Una vez que el anillo estuvo firmemente plantado, Estefanía retiró su mano con lentitud, saboreando el momento, la anticipación del caos que estaba a punto de desatar, una sonrisa de satisfacción perversa curvando sus labios, sus ojos brillando con un fulgor gélido, y sus dedos se deslizaron por su cabello rubio platinado, acomodándolo con un gesto de falsa inocencia, como si acabara de arreglarse para una reunión importante, no para hundir la vida de una persona inocente. Y mientras se alejaba del cuarto diminuto, cerrando la puerta con el mismo chirrido lúgubre, la oscuridad del sótano parecía absorber cualquier rastro de su presencia, dejando solo el vago perfume de Chanel No. Fif que flotaba por el aire, un aroma incongruente con la miseria del lugar, un rastro de su maldad, y mientras subía las escaleras de cemento, sus tacones Louboutin resonando con un eco sordo, menos imponente que antes, pero cargado de una nueva y siniestra determinación, su mente se inundó con un monólogo interno, un torbellino de pensamientos venenosos que justificaban su acto atroz. A esa gata había que ponerla en su lugar. Claro que sí, Estefanía, bien hecho. ¿Con qué cara se atrevía esa muerta de hambre a recibir los elogios de Alejandro, a sonreírle con esa dulzura que me revolvía el estómago, esa carita de santa que no engañaba a nadie, a una como yo, que ve la maldad a leguas? Pensaba Estefanía, sus pasos resonando más firmes a medida que ascendía, cada escalón un escalón más lejos de la ignominia del sótano, y su rabia crecía con cada recuerdo, una bilis amarga le subía por la garganta. ¿Quién se cree que es esa igualada para que Alejandro la mire con esa decencia, esa atención que es mía, solo mía, por derecho? ¿Creía que no me daba cuenta? Ingenua. ¿Cómo se atrevía a ocupar ese espacio en la vida de Camila? Mi futura hijastra, mi futura hija. Esa piojosa le contaba cuentos y la niña la adoraba. A ella, a una don nadie. ¿Y a mí? ¿Qué? A mí me ignoraba, me miraba con esos ojos de desconfianza, esos ojos que me decían que yo no era suficiente, que mi dinero, mis cirugías, mi Chanel, no eran tan puros como el mugre que le chorreaba de los remiendos de sus zapatos, esa basura. Es su culpa, no mía. Ella me provocó, ella me retó con su sola existencia, con esa humildad fingida, con esa mirada de perrito mojado que quería dar lástima. Pero a mí no me engaña, a mí no me va a quitar nada. Nadie le va a quitar a Estefanía lo que es suyo. Alejandro es mío, la casa es mía, el dinero es mío, y esa niña tonta, también será mía. Y si tengo que destruir a una marginal, para que todos entiendan quién manda aquí, pues lo haré. Y lo disfrutaré cada maldito segundo. El rencor de Estefanía era una enfermedad que le carcomía el alma. Un cáncer que le había crecido desde niña, alimentado por la constante necesidad de demostrar su valía, de competir por un amor que siempre le pareció esquivo, y en un efímero flashback, una imagen fugaz cruzó su mente, la de su propia madre, una mujer de belleza deslumbrante. Pero fría como el hielo, regañándola por no ser lo suficientemente perfecta, por no ser la mejor, por no ser la primera en todo, mientras sus hermanos menores recibían las migajas de afecto que a ella siempre le fueron negadas.
un recuerdo doloroso que se manifestó como un nudo apretado en su pecho, una herida que nunca había sanado, y la figura de Rosalba, con su bondad sencilla y su conexión genuina con Camila y con Alejandro, representaba para Estefanía todo lo que ella no podía ser, todo lo que no había logrado comprar con su fortuna, con sus cirugías, con sus ropas de diseñador, y por eso la odiaba con una furia irracional, porque Rosalba, sin quererlo, sin saberlo, le reflejaba su propia vaciedad, su propia inseguridad profunda, esa fragilidad que ella escondía bajo capas de maquillaje y desprecio, y ahora, con el anillo de 350.000 pesos escondido entre las miserias de la pobretona, sentía que el control volvía a ella, que su poder se reafirmaba, que la balanza se inclinaba nuevamente a su favor, una sensación de embriaguez, una victoria anticipada que le llenaba el pecho de un éxtasis frío y calculadora, porque la dignidad de esa mujer, esa desgraciada que se atrevía a tener un ápice de Alejandro, sería pulverizada, aplastada bajo el peso de una acusación que nadie, absolutamente nadie, podría refutar. Mientras Estefanía, con el corazón hinchado de un triunfo mezquino, regresaba al salón, alisándose el vestido de seda que le costó una fortuna, con su perfume Chanel No. Fig flotando a su alrededor como un aura de maldad perfumada. Rosalba, ajena a la telaraña de mentiras que se tejía a sus espaldas, se encontraba en la cocina, un espacio más cálido, más humano que el resto de la mansión, donde el aroma a pan tostado y mermelada se mezclaba con el tenue olor a café recién hecho y el sonido suave de la licuadora. Preparando un jugo de naranja natural para Cami, creaba una melodía reconfortante que contrastaba brutalmente con el estruendo interior de Estefanía, y sus manos, todavía con las cicatrices del cloro y el arduo trabajo, pero ahora lavadas y libres de guantes, preparaban con ternura el desayuno de la pequeña, untando mantequilla en un pancito. Suave, cada movimiento lento y lleno de un amor silencioso. Y Cami, con su carita aún húmeda por las lágrimas, pero con un brillo de esperanza en sus ojos, observaba cada gesto de Rosalba, saboreando ya el olor dulce de la mermelada de fresa, una isla de paz en el mar tempestuoso de su vida. Y Rosalba, con el corazón aún adolorido por las palabras crueles de Estefanía, pero aferrándose a la alegría de ver a Cami sonreír, sentía un alivio temporal, una burbuja de felicidad frágil que sabía que podía romperse en cualquier momento, pero por ahora solo existía Cami, el olor a pan caliente y la promesa de un nuevo día, sin sospechar, mis amores, que la oscuridad, la traición, el más cruel de los engaños, estaba a punto de irrumpir en su pequeña y humilde burbuja, a punto de explotar en su cara con la fuerza de un volcán en erupción, dispuesto a quemarlo todo a su paso. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque justo cuando Rosalba, con el corazón aún adolorido por las palabras crueles de Estefanía, pero aferrándose a la alegría de ver a Cami sonreír, sentía un alivio temporal, una burbuja de felicidad frágil que sabía que podía romperse en cualquier momento, pero por ahora solo existía Cami, el olor a pan caliente y la promesa de un nuevo día sin sospechar, mis amores, que la oscuridad, la traición, el más cruel de los engaños, estaba a punto de irrumpir en su pequeña y humilde burbuja, a punto de explotar en su cara con la fuerza de un volcán en erupción, dispuesto a quemarlo todo a su paso. Un grito que venía desde las profundidades del salón de mármol de Carrara. Un alarido agudo y desesperado que rasgó el aire como un cuchillo afilado, vibrando en las venas y haciendo que el vello de la nuca se erizara con un frío presagio, se escuchó con una fuerza tal que los cristales del inmenso candelabro de Swarovski parecieron tintinear en protesta. Un sonido que era la perfecta mezcla de furia y desesperación, y de inmediato, el dulce aroma a Chanel No. Five que Estefanía exhalaba, un perfume que costaba más que el sueldo de un año entero de Rosalba, se convirtió en una nube tóxica que invadió cada rincón del espacio, asfixiando la paz que apenas unos segundos antes se había respirado, impregnando el aire con la densa esencia del pánico y la histeria controlada, porque se escuchó, mis amores, con una claridad espeluznante, la voz de Estefanía, ahora completamente descontrolada, que retumbó por los techos de doble altura con la fuerza de un rayo, perforando el silencio de la mañana. Me han robado mi anillo de compromiso, mi diamante de 3 quilates, la pieza más valiosa que tengo en esta maldita casa ha desaparecido,
y no se van a mover de aquí hasta que aparezca la ladrona. En ese instante preciso, mis queridas, todo el personal que se encontraba desperdigado por el inmenso salón y las zonas adyacentes, desde el jardinero que con sus manos curtidas cortaba las rosas importadas de Holanda, hasta la cocinera que preparaba los huevos benedictinos, pasando por el otro par de muchachas de limpieza que trapeaban el vestíbulo con la misma resignación de siempre. Se congeló en el lugar donde estaba, cada una de sus figuras petrificadas, con los ojos bien abiertos como platos desorbitados y sus bocas ligeramente entreabiertas, como si el alma les hubiera abandonado el cuerpo ante la magnitud de la acusación. El cuchillo del jardinero se detuvo a medio camino. Una rosa, las burbujas de jabón de las otras empleadas, quedaron suspendidas en el aire, y la cuchara de plata de la cocinera dejó de remover el holandés, provocando un silencio aún más profundo que el anterior, un silencio tan denso y cargado de terror que se podía masticar, un silencio que pesaba como una lápida sobre el pecho de cada uno de ellos, haciendo que el mero acto de respirar se sintiera como un lujo inalcanzable. Y en sus rostros, mis reinas, se pintaban caras de miedo, de un pánico gélido y ancestral, porque sabían que en esa casa un diamante de 350,000 doblapesos era más valioso que la vida y la honra de cualquiera de ellos, de cualquiera que fuera señalado, de cualquiera que tuviera la desgracia de ser elegido para cargar con esa infamia. Y Estefanía, con sus ojos color zafiro inyectados en sangre y sus labios de colágeno temblantes por la rabia, recorrió con la mirada cada uno de los rostros aterrados, sus tacones Louboutin de suela roja sonando como tambores de guerra en el mármol, un sonido que ya no era arrogante, sino amenazante, un latido furioso que anunciaba la inminente tormenta, hasta que sus ojos se posaron con una precisión escalofriante, con la puntería mortal de una arpía, sobre la figura de Rosalba, que se encontraba cerca de la entrada a la cocina, con sus zapatos remendados con alambre que crujían apenas bajo su peso, sintiendo el frío ascendiendo desde el mármol hasta sus rodillas ya adoloridas, y un sudor gélido que le empapaba la espalda. Un sudor con el olor acre del miedo puro. El mismo miedo que había sentido cuando cruzaba el desierto, cuando el sol abrasador le quemaba la piel, y no había agua para beber, cuando la vida se reducía a un hilo frágil. Y Estefanía, mis amores, con la voz cargada de un veneno que podía corroer el alma, que resonaba en el salón como una sentencia divina, no se anduvo con rodeos, no tuvo un ápice de compasión en su corazón de piedra, sino que lanzó la acusación más vil y desalmada que se pudiera escuchar, una acusación que se clavó en Rosalba como 1000 puñales. Helados, con la cabeza ligeramente inclinada y un mohín de desprecio pintado en su rostro impoluto, con ese olor a Chanel no. Fif, que ahora se sentía irrespirable, proclamó sin un solo titubeo, con un ímpetu teatral que rozaba lo ridículo si no fuera por la crueldad inherente a sus palabras. Y siempre, siempre con sus tacones rojos de Louboutin, haciendo ese tic-tac metálico, ese martilleo constante sobre el mármol pulido que resonaba en los oídos de Rosalba como un veredicto final. Tú, sí tú, Rosalba, gata muerta de hambre, no te hagas la sorprendida. Tú fuiste la que estuviste en mi cuarto hace un momento. Tú eres la única que no tiene respeto por lo ajeno. La única que siempre anda con esa cara de desgraciada, de piojosa, deseando lo que no es tuyo, ¿verdad? Eres una ladrona, una desgraciada sinvergüenza que no sabe lo que es la decencia, una marginal que solo sirve para robar, una basura corriente que ensucia todo lo que toca con su miseria. Entrégame mi anillo ahora mismo, o juro por Dios que te haré pagar cada centavo, cada maldito quilate, te haré arrepentirte de haber puesto un pie en esta casa, de haber soñado siquiera con tener algo que no te pertenece, maldita igualada. Las palabras de Estefanía, mis reinas, cayeron sobre Rosalba como ácido corrosivo, quemando no solo su piel, sino el alma misma, el eco de cada insulto resonando en sus oídos, despertando el viejo dolor, las viejas humillaciones de una vida entera siendo pisoteada, y al mismo tiempo el hedor a su perfume caro y a la rabia contenida de Estefanía. Se mezcló con el persistente olor a cloro industrial que Rosalba traía en sus manos. Una combinación nauseabunda que le provocaba arcadas, y en el fondo, Camila, la dulce Camila, había escuchado cada palabra desde el umbral de su habitación. Sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a las ruedas de su silla, sus ojos grandes y azules llenos de lágrimas. Un temblor invisible recorriendo su pequeño cuerpo, su corazón de gigante encogiéndose de miedo por su amiga,
por la mujer que le contaba cuentos y le ofrecía un pedacito de su amor. Rosalva, mis amores, sintió que el mundo entero se le venía encima en ese instante, que el aire se volvía denso e irrespirable, que los cimientos de la mansión de Polanco temblaban con la fuerza de la injusticia que la aplastaba. Una sensación de mareo la invadió, como si la tierra bajo sus zapatos remendados con alambre se abriera en un abismo. Oscuro y traicionero, y sus manos, esas manos gastadas y agrietadas por años de trabajo arduo y por el cloro que usaba para limpiar los pisos de mármol, empezaron a temblar incontrolablemente dentro de los guantes amarillos de goma que eran su escudo, su pequeña armadura de dignidad. Un temblor tan violento que parecían sacudidas eléctricas que le recorrían los brazos hasta el pecho, y las lágrimas, mis reinas, las saladas y amargas lágrimas que había estado conteniendo con una fuerza sobrehumana desde que Estefanía había comenzado su brutal ataque verbal, amenazaron con desbordarse, formando un nudo apretado y doloroso en su garganta, tan grande y tan denso que la asfixiaba, que le impedía articular una sola palabra, que la ahogaba en su propio sufrimiento. Su mente, en un segundo, viajó miles de kilómetros hasta ese pueblo de tierra roja en Honduras, donde la violencia era una vecina constante y la esperanza una extranjera que nunca se quedaba, donde su padre, un hombre humilde pero honesto, le había enseñado que la dignidad era el único tesoro que nadie podía robarte. Y ahora Estefanía, con su sola voz y su mirada de desprecio, estaba intentando arrebatarle hasta el último pedazo de esa dignidad que tanto le había costado construir, que tanto había protegido con uñas y dientes, con sudor y con sangre, el recuerdo de su madre, con las manos ásperas de amasar tortillas. Le decía siempre que la verdad era como el aceite en el agua, que por mucho que la quisieran hundir, siempre salía a flote y con un esfuerzo sobrehumano. Apenas un hilo de voz que se escapó de su boca seca y temblorosa, Rosalba intentó defenderse, intentó gritar su inocencia, intentó romper la mordaza invisible que la ahogaba. No, señora Estefanía, yo no he hecho nada. Le juro por lo más sagrado que yo jamás le robaría. Yo no soy una ladrona, yo soy una mujer de bien que trabaja honradamente, que nunca le ha quitado nada a nadie, que solo ha venido a esta casa a ganarse el pan con el sudor de mi frente. Yo nunca entraría a su habitación sin permiso, yo solo. Yo solo estaba limpiando el salón, como siempre, como todos los días, con mis guantes, con mi cubeta, mis rodillas en el frío mármol. Por favor, créame, yo no le he robado. Yo sé lo que es la miseria, pero jamás la deshonestidad, jamás la deshonra. No, por favor, no me haga esto. Pero sus súplicas, mis amores, eran como susurros en medio de un huracán, ahogadas por la furia implacable de Estefanía y por el silencio cómplice, temeroso, de los demás empleados, que bajaban la mirada, incapaces de sostener el peso de la humillación que se cernía sobre Rosalba, y las palabras de Estefanía, mis reinas, resonaron de nuevo en el salón de mármol de Carrara, un golpe seco y definitivo que sellaba el destino de Rosalba. Cállate, gata mentirosa. No me vengas con tus cuentos de pobre víctima, ladrona. Traigan sus mugrientas pertenencias. Quiero que todo el mundo vea lo que esconde esta piojosa en su bolsa raída, en sus trastos viejos, en su miseria, porque seguro ahí está mi anillo. Estoy segura de que esa desgraciada lo tiene escondido para venderlo y vivir como una reina con mi dinero, con el fruto de mi esfuerzo, con el sudor del patrón. Rápido, búsquenlo. Traigan todo lo que le pertenezca a esta mujer para que veamos su verdadera cara, para que nos muestre quién es realmente, para que todos la vean, la desenmascaremos en este momento antes de que intente escapar con lo que no es suyo. Un joven mozo, con las manos temblorosas y la cara pálida, acató la orden de Estefanía, sintiendo el peso de la mirada de la furiosa mujer quemándole la nuca, y se dirigió al pequeño cuarto de Rosalba en el sótano, bajando las escaleras de cemento que resonaban bajo sus pasos como tambores de un funeral, volviendo apenas unos minutos después, cargando el bolso raído de Rosalba, ese bolso de tela descolorida y remendada que lo había acompañado en su travesía por el desierto, que había albergado sus pocas y valiosas pertenencias, su última conexión con lo que alguna vez había sido su hogar, y una cajita de madera pequeña, rudimentaria, pero preciosamente tallada, un regalo de su padre, antes de que la violencia se lo arrebatara, que contenía sus pocas monedas ahorradas con meses de esfuerzo, con privaciones, con sacrificios, una cantidad que no llegaba ni a la 10ª parte del valor de un tacón de Estefanía, y él, con la cara empapada en sudor frío,
y con una mirada de profunda lástima que ni siquiera se atrevió a dirigir a Rosalba, volcó todo el contenido de la bolsa sobre la superficie fría y pulida de la mesa de ébano del salón. Una mesa que costaba más que la casa entera de la familia de Rosalba en Honduras, dejando caer con un ruido suave sus pocos tesoros. Una estampita de la Virgen de Suyapa, su protectora, doblada y desgastada, una carta de su tía, el único vínculo con su pasado, una fotografía descolorida de sus padres, la memoria que la mantenía viva, y un par de pañuelos de algodón, limpios pero viejos, y algunas horquillas, además de un cepillo de dientes con las cerdas abiertas por el uso, la suma de su existencia, su vida entera reducida a un montoncito de miseria sobre una mesa de lujo. Y fue entonces, mis amores, en ese momento de humillación máxima, que un objeto resplandeciente, un destello maligno de luz que parecía surgir de las profundidades de la maldad, rodó sobre la superficie oscura y brillante de la mesa de ébano, cayendo con un pequeño y metálico clink que resonó en el silencio sepulcral del salón, un sonido que era la banda sonora del desastre, un tañido fúnebre para la dignidad de Rosalba, aquel anillo de compromiso con un diamante de 3 quilates, el mismo que Estefanía había escondido con una sonrisa maquiavélica, brilló con una intensidad cegadora, como un ojo acusador que fulminaba a la inocente Rosalba, sus facetas reflejando la luz de los candelabros de Swarovski de una manera casi obscena, transformando la riqueza en una herramienta de destrucción, una prueba irrefutable de un crimen que no había cometido. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió tan denso que Rosalba sintió que le faltaba el aliento. Sus ojos, ya enrojecidos por las lágrimas contenidas, se fijaron en el brillante diamante, y no podía creer lo que veían, no podía procesar la injusticia, no podía asimilar que aquello fuera real, que aquello le estuviera pasando a ella, la honesta Rosalba, la que siempre había trabajado con el corazón en la mano. Un terror gélido le recorrió cada fibra del cuerpo. Desde la punta de sus zapatos remendados con alambre hasta la coronilla de su cabeza, sus rodillas se doblaron ligeramente bajo el peso de la acusación, sus manos temblaban como hojas al viento, y un sudor frío le empapaba la frente, una sudoración pegajosa con un olor a miedo y a derrota, y Estefanía, mis reinas, con una sonrisa de victoria cruel y un brillo macabro en sus ojos de zafiro, con sus labios de colágeno curvados en una mueca de desprecio absoluto, se acercó a Rosalba como una leona que acecha a su presa, con sus tacones Louboutin de suela roja, sonando como pasos de condenación, cada clac-clac resonando en el corazón de Rosalba como un golpe en un tambor de guerra, hasta que se detuvo justo frente a ella, mirándola, los ojos con una mezcla de satisfacción y de odio que quemaba, y con la palma de su mano izquierda, una mano suave e inmaculada que olía a loción de almendras y que lucía una manicura perfecta, propinó una bofetada fuerte y seca en el rostro de Rosalba, un paf, que resonó por todo el salón, un sonido brutal que se llevó consigo el último ápice de dignidad que Rosalba intentaba mantener. El impacto fue tan violento que la cabeza de Rosalba se ladeó bruscamente, el ardor en su mejilla, una sensación de quemadura insoportable, se extendió rápidamente por todo su rostro y el sabor metálico de la sangre. Leñel llenó su boca, un sabor amargo y salado que se mezcló con el sabor de sus propias lágrimas, la humillación máxima, mis amores, el dolor físico y emocional que se juntaron en un solo punto, en ese instante en que su cuerpo se estremecía, en que sus piernas flaqueaban, en que su mente se negaba a aceptar la crueldad de la realidad mientras las miradas de todos los empleados, algunos con lástima, otros con miedo, se clavaban en ella. Sintiendo el peso de la vergüenza, el dolor de ser despreciada, de ser reducida a una nada, a una ladrona, a una basura, solo porque la casualidad y la maldad habían decidido que ella fuera la chiva expiatoria, la víctima perfecta para el juego perverso de Estefanía. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho. Porque la maldad, cuando se ensaña, no conoce límites y Estefanía, esa viborona con sangre de hielo, acababa de desatar una tormenta de vergüenza y dolor sobre nuestra Rosalba, tan pura y trabajadora. Camila, mi angelito en silla de ruedas, observaba todo desde el refugio de una cortina gruesa de seda francesa que sabía a polvo viejo y a perfume floral rancio de las visitas de Estefanía.
El tejido caía pesado y opaco sobre sus pequeñas rodillas inútiles, ocultando su cuerpo frágil, pero no podía esconder el temblor que le sacudía desde los dedos de los pies hasta la coronilla, un miedo viscoso que le subía por la garganta y le cerraba el pecho como un puño helado, impidiéndole siquiera respirar hondo mientras un aroma a lavanda y a cera de pulir, el olor de Rosalba, se aferraba débilmente a las fibras de la cortina, un consuelo que intentaba atravesar la barrera de terror que la paralizaba. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas contenidas, se clavaban en el espectáculo de crueldad que se desarrollaba delante de ella, viendo a su querida Rosalba de rodillas, indefensa, humillada, con el rostro cubierto por esos zapatos que eran la última reliquia de su pasado, y el corazón de la niña se apretaba tanto que sentía que le iba a explotar. En el pecho ese latido furioso resonando en sus oídos como un tambor de guerra mudo, queriendo gritar, queriendo correr, queriendo interponerse, pero sus piernitas no respondían y su voz no salía, solo un quejido ahogado que se perdía en el silencio tenso de la habitación, un silencio cargado con el peso de la injusticia y el miedo de todos los presentes. Estefanía, la descarada, al ver a Rosalba derrumbada, sintió una oleada de triunfo que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, y una sonrisa maliciosa, fría como el mármol que pisaba, se dibujó en sus labios inyectados de colágeno, sus ojos de víbora brillando con una luz cruel, y el sonido metálico y arrogante de sus tacones Louboutin, de suela roja, esos cañonazos de la opulencia que resonaban por todo el salón. Se acercó aún más, como una depredadora que acecha a su presa herida. El pulso acelerado de Rosalba podía sentir la vibración de cada paso a través del frío del suelo. «Ya basta de tu teatro, gata. No nos vengas con tus lágrimas de cocodrilo. Esto es lo que eres, una ladrona, una desgraciada que no pudo resistir la tentación de lo ajeno, una marginal sin moral ni principios. Ahora mismo llamo a la policía para que te lleven a la cárcel y te pudras ahí por ratera. Que vean todos la basura que eres, una piojosa que mancha esta casa con su miseria y su avaricia», escupió Estefanía con una voz que era filo de cuchillo, cada palabra perforando el aire y el alma de Rosalba, quien se encogía aún más sobre sí misma, sus hombros temblando convulsivamente bajo el peso de la acusación. El ardor de las palmas de sus manos, ya rojas y agrietadas por el cloro, se intensificaba aún más con la adrenalina del pánico. Era una sensación quemante que le recorría los brazos, mientras el olor dulzón y empalagoso del Chanel No. Fifth de Estefanía, tan caro y tan repugnante ahora, le llegaba hasta el fondo de los pulmones, mezclándose con el potente y cáustico aroma del cloro que impregnaba el mármol, un contraste brutal entre el lujo asfixiante y la cruda realidad de su labor, de su sufrimiento. Los demás empleados de la mansión, cocineros con delantales impecables, jardineros con tierra en sus botas y otras muchachas del servicio con los ojos bajos, todos paralizados por el terror y la incertidumbre, observaban la escena con los rostros contraídos por la impotencia, por el miedo a la represalia. Nadie se atrevía a intervenir, ni a levantar la voz, ni siquiera a cruzar una mirada con Estefanía, cuyo poder sobre ellos se sentía tan tangible y amenazante como el cristal de los candelabros Swarovski que pendían sobre sus cabezas. Nadie quería ser el siguiente en caer bajo el escrutinio de esa mujer cruel. El silencio que llenaba la estancia era tan denso que casi se podía masticar, un silencio que pesaba como una lápida sobre el pecho de Rosalba, quien sentía cómo la sangre le martilleaba en las sienes, un tamborileo infernal que le anunciaba la llegada del colapso, de la desesperación más profunda. Rosalba, postrada en el frío y duro mármol de Carrara, un mármol que en ese momento le parecía aún más helado que la lápida anónima de su padre, más frío que el aliento gélido de la muerte, continuaba con los zapatos remendados con alambre cubriendo su cara, sus manos, esas manos que habían cruzado desiertos y limpiado la suciedad de cientos de hogares ajenos, ahora temblaban incontrolablemente, agarrando sus últimos tesoros con una fuerza desesperada, sintiendo la aspereza de los hilos de alambre que ella misma había usado para coser las suelas desprendidas, la textura reseca y gastada del cuero que se deshacía entre sus dedos, el olor a polvo y a sudor que se desprendía de su propio calzado, un olor que era el testimonio mudo de su lucha, de su persistencia en esta vida ingrata, de su constante intento por no sucumbir a la miseria absoluta, y las lágrimas, ahora ya desatadas, incontenibles, resbalaban por sus mejillas ardientes,
empapando el cuero curtido de sus zapatos, mezclándose con el sudor, con el salitre de la angustia, que le quemaba los ojos hasta el alma, y un sollozo profundo y desgarrador le subía desde las entrañas, un aullido mudo de dolor que oprimía su pecho hasta dejarla sin aire, mientras su cuerpo, aún arrodillado, se mecía con una lentitud que era la desesperación pura, ese movimiento rítmico de un alma que ya no sabía cómo contener el torrente de su sufrimiento, sintiendo en cada centímetro de su piel la humillación insoportable, la injusticia hiriente que se le clavaba en el corazón como 1000 puñales afilados. Ella cerró los ojos detrás de la barrera de sus zapatos, intentando ahogar el sonido de la voz de Estefanía, que seguía resonando en el salón, un eco cruel que la perseguía, intentando borrar la imagen de las miradas de desprecio, la punzada de ver cómo su dignidad se hacía pedazos ante los ojos de todos, pero nada lograba apartar de su mente la avalancha de recuerdos que, como un torbellino, la arrastraron lejos de ese momento de infamia, muy lejos, hacia un pasado que dolía igual que el presente, un pasado de penurias y sacrificios que le habían marcado a fuego el alma y el cuerpo. Y ahora, en este infierno particular, todo parecía inútil, todo su esfuerzo por ser digna se desmoronaba. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, no solo por el frío glacial del mármol que se le clavaba en las rodillas ya hechas callos, sino por el recuerdo de otro frío, uno que le había congelado los huesos hasta la médula cuando llegó a esta gigantesca ciudad de México, hacía ya 6 años. Los zapatos sobre su rostro le trajeron el aroma de la tierra hondureña, la que había dejado atrás, un olor a polvo rojo mezclado con la humedad de la selva y el perfume de las flores de izote, el olor de su infancia, de su pueblo natal en la frontera, donde la violencia era una vecina constante que llamaba a la puerta con el sonido de los disparos al caer la noche, y la esperanza una extranjera que rara vez se atrevía a cruzar el umbral. Recordó vívidamente la última mañana en su casa, el sabor de las baleadas de frijol con queso seco que su tía preparaba antes del amanecer, las tortillas gruesas y calientitas que ardían en sus manos, la salinidad de los frijoles refritos con manteca, el toque ácido y cremoso del queso, un sabor a hogar, a familia, a una seguridad que ya no existía en su vida, una despedida agridulce que aún le oprimía el pecho. Las cicatrices del sol en sus hombros, esas que le había dejado la caminata de 3 días y 3 noches por el desierto, sin una gota de agua, con la garganta seca como la arena y la visión borrosa por el delirio, eran un mapa doloroso de su huida, un camino de espinas y sed, de miedo y de una determinación inquebrantable por sobrevivir. Quando por fim pisou a capital, el asfalto bajo sus pies era una superficie dura y extraña, tan diferente de la tierra roja de su aldea, la dureza del cemento le clavaba astillas en el alma, el aire era un espeso caldo de gases de escape, de voces ajenas que se atropellaban, de claxones que sonaban como gritos desesperados, un sinfín de olores. Nuevos, el dulce empalagoso de los churros fritos, el picante agresivo de los tacos callejeros, el hedor rancio de la basura acumulada. Todo se mezclaba en una sinfonía caótica que le aturdía los sentidos y le provocaba una náusea constante. La primera noche que durmió bajo el cielo de cemento, acurrucada en un portal, el frío se le metió por los huesos hasta el tuétano, un frío que no se quitaba ni frotándose las manos, ni abrazándose a sí misma, un frío peor que el calor abrasador del desierto, porque este era un frío de indiferencia, de abandono. La humedad pegajosa del aire del urbe se le colaba por la ropa, por los huecos de sus zapatos ya sin suela, aquellos que había encontrado en un basurero y que con alambre y cinta logró mantener unidos para seguir adelante, un par de zapatos que eran más un símbolo de su tenacidad que un verdadero calzado, la única prueba de que aún tenía un camino, aunque fuera invisible, el piso de tierra de su casa, con su tibieza familiar, le parecía un paraíso inalcanzable. El hambre, mi gente, el hambre era una bestia con garras afiladas que le arañaba el estómago día y noche. Un dolor punzante y constante que no la dejaba en paz, que le hacía ver figuras en la oscuridad y sentir el sabor metálico de la bilis en la boca. Las tripas le rugían con una furia sorda que nadie escuchaba, los ácidos le subían por la garganta hasta quemarle las amígdalas, la cabeza le daba vueltas por la falta de nutrientes. Cada migaja que encontraba, cada pedazo de pan duro que desechaban, era un tesoro invaluable, devorado con la misma reverencia que una ofrenda sagrada, la boca reseca por la deshidratación y la falta de saliva. Recordaba la desesperación con la que buscaba trabajo, tocando puertas, aguantando miradas de desprecio,
insultos velados, el no hay vacantes que sonaba a condena de muerte en sus oídos, el miedo de que un día no hubiera más que hacer, que el frío y el hambre ganaran la batalla. La soledad, una punzada constante en el centro del pecho, le hacía recordar el calor de los abrazos de su madre, el sonido de la risa de sus hermanos, la calidez de la comunidad que había dejado atrás, contrastando con la fría indiferencia de los millones de rostros anónimos que pasaban a su lado sin siquiera verla, sin una pizca de humanidad. Sentirse invisible, mi gente, es una de las torturas más grandes que puede sufrir un ser humano, y Rosalba lo sentía en cada célula de su cuerpo. De repente, justo cuando la agonía de Rosalba se confundía con los fantasmas de su pasado, cuando el peso del anillo en el bolso raído parecía la última lápida en su tumba de esperanzas, un sonido imponente, profundo y grave, resonó por todo el salón, un sonido que cortó el aire tenso como una hoja filosa. Las enormes puertas de madera maciza, talladas con detalles intrincados que representaban escenas de vendimias y viñedos, esas puertas que siempre permanecían cerradas con una solemnidad casi religiosa, se abrieron de par en par con un chirrido lento y majestuoso, un gemido apenas perceptible de los goznes pesados, anunciando una presencia inesperada, la entrada de un cambio ineludible en el cruel drama que se estaba desarrollando. Un soplo de aire fresco y limpio, con un ligero matiz a tierra mojada y a gasolina recién quemada, el olor de la calle principal de Polanco se filtró en la estancia, barriendo momentáneamente el denso ambiente cargado de perfume Chanel No. 5, cloro industrial y la salinidad de las lágrimas no derramadas, aliviando por un instante la opresión en el pecho de Rosalba. Todas las cabezas se voltearon al unísono, un movimiento de asombro y de pánico contenido. Los empleados, que hasta ese momento habían estado como estatuas, conteniendo la respiración, se sobresaltaron. Estefanía, que estaba a punto de marcar el número de la policía en su teléfono celular cubierto de brillantes, su sonrisa cruel todavía pegada, la cara como una máscara de plástico, el dedo casi rozando la pantalla táctil, se detuvo en seco. El brillo malicioso de sus ojos se apagó de golpe, reemplazado por una expresión de sorpresa y un miedo repentino que le hizo palidecer. Sus labios de colágeno se apretaron en una línea fina y tensa, su barbilla tembló ligeramente, delatando su repentina aprensión. Ahí estaba él, de pie en el umbral, una silueta imponente contra la luz pálida del exterior que se filtraba a través de las cortinas de seda francesa. Esas mismas cortinas que ocultaban a la pequeña Camila. Era don Alejandro, mis amores, el patrón, el dueño de ese palacio de mármol y de sueños destrozados, el magnate tequilero cuya presencia era capaz de llenar cualquier espacio con una autoridad innegable. Había regresado antes de lo esperado, antes de lo que Estefanía había calculado con su mente perversa. Su traje gris oscuro, impecablemente cortado, caía sobre su cuerpo con la elegancia sobria de quien no necesita ostentar para imponer respeto. Un leve aroma a sándalo y cuero, el perfume caro y varonil que solía usar, se extendió por el salón, un olor que era el sello de su poder y su presencia. Los zapatos de cuero pulido, de un tono burdeos profundo, resonaron sobre el mármol de Carrara con un sonido sólido y preciso, cada paso un golpe seco, firme y contenido, muy distinto al estridente y arrogante clac-clac de los Louboutin de Estefanía. Estos eran pasos de un hombre con propósito, no de una mujer que busca la atención. Sus ojos, profundos y oscuros, como dos pozos de sabiduría y observación, recorrieron el salón con una velocidad asombrosa, absorbiendo cada detalle del caos que se había desatado en su ausencia. La figura arrodillada de Rosalba, quien se estremeció al sentir esa mirada sobre ella, su cuerpo tembló bajo el escrutinio, sintiendo una mezcla de vergüenza y una última chispa de esperanza. La postura rígida y nerviosa de Estefanía, cuyo rostro se desfiguró casi imperceptiblemente al sentirse descubierta en su crueldad. Las caras de los empleados, contritas y llenas de miedo. Y finalmente, el anillo de diamante de 3 quilates, esa joya de 350,000 pesos que rodaba sobre la mesita de ébano. Como un ojo acusador, brillando con una luz fría y desafiante, reflejando la luz de los candelabros Swarovski. Don Alejandro no pronunció una sola palabra, ni un reproche, ni un saludo. Su silencio era más atronador que cualquier grito, más pesado que cualquier acusación, un silencio cargado de un juicio implacable que se sentía en el aire, un presagio de lo que estaba por venir. Su mandíbula se tensó, una contracción muscular que apenas se notaba, pero que denotaba una furia contenida, una resolución inquebrantable.
con pasos firmes, sin desviar la mirada ni un milímetro. Sin siquiera cruzar una palabra con Estefanía o con cualquiera de los presentes, su figura imponente se dirigió directamente hacia su oficina privada, el santuario de su poder y sus decisiones. Las puertas de la oficina, también de madera maciza, se abrieron con una suavidad mecánica ante su toque, y él desapareció dentro, dejando tras de sí un vacío momentáneo que era más pesado que su presencia. Y el sonido de la puerta cerrándose lentamente, con un clic definitivo, selló el destino de todos los que lo habían presenciado. Un sonido que resonó en el silencio expectante, anunciando que la verdad estaba a punto de revelarse, y el tiempo de la redención o la condena estaba a punto de comenzar para cada alma allí presente. Mis reinas, prepárense para lo que les voy a contar, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa del demonio, y cada segundo les va a arrancar el alma del pecho, porque en aquel instante, el aire que se respiraba en el salón de la mansión, ese mismo aire viciado por el perfume intrusivo de Estefanía y el punzante olor a cloro que Rosalba había impregnado con su esfuerzo, se solidificó en una losa invisible y pesada que oprimía los pulmones de cada alma presente, convirtiendo la espera de don Alejandro en una eternidad de tortura silenciosa, de una agonía que se estiraba, segundo a segundo, hasta el límite de lo soportable, mientras el eco de sus pasos se había desvanecido por el pasillo que conducía a su despacho, dejando tras de sí un vacío que era más abrumador que el ruido más estrepitoso. Dentro de la oficina privada, un santuario de caoba pulida y cuero fino donde el aroma a cedro se mezclaba con el tenue rastro de un puro recién fumado. Don Alejandro se movió con la precisión de un halcón que ha marcado a su presa. Sus ojos, ahora afilados como cuchillas de obsidiana, escanearon la imponente pared cubierta por una constelación de monitores de alta definición, pantallas negras que esperaban ser despertadas para revelar la verdad más cruda, esa verdad que se sentía tan esquiva y al mismo tiempo tan inminente como un rayo antes de la tormenta perfecta. Sus dedos, gruesos y acostumbrados a firmar cheques con sumas que harían temblar al más valiente, se movieron con una destreza inesperada al encender el sistema de seguridad 4K, que meticulosamente había instalado en cada rincón de la mansión, un capricho que ahora se revelaba como una inversión invaluable, como una premonición que le había soplado. Al oído que necesitaría ojos en todas partes para desenmascarar la falsedad que a veces acecha en las sombras más inesperadas. El zumbido bajo de los servidores se hizo audible, una melodía robótica que acompañaba el brillo azulado de los indicadores LED que parpadeaban en los paneles de control, y las grandes pantallas cobraron vida, revelando imágenes cristalinas de los pasillos, los jardines inmaculados, la cocina inmaculada, y sí, también el gran salón de techos doble. Altura donde la tensión se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Un recuerdo, como un puñal helado, le atravesó el pecho en ese instante. El recuerdo de su padre, un hombre de manos callosas y mirada franca que le había enseñado desde niño, que la honestidad no era solo una virtud, sino la cimentación misma de cualquier imperio. Un pilar inquebrantable que no se negociaba con ninguna cantidad de dinero. Alejandro, hijo, le había dicho una tarde, mientras el sol teñía de oro los campos de agave en Jalisco, el día que dejes que la mentira o la injusticia pisen tu casa, ese día perderás más que fortuna, perderás el alma, perderás el respeto que con tanto sudor hemos sembrado en esta tierra bendita. Y don Alejandro, cerrando los ojos por un instante ante la imagen vívida de aquel hombre que olía a tierra mojada y a tequila puro, tragó saliva, sintiendo el amargo sabor de la decepción que ya preveía que iba a desbordarse, no por la pérdida material del anillo, sino por la traición a esos valores que eran la sangre misma de su linaje. Sus dedos volvieron a surcar el teclado, moviéndose con una precisión casi quirúrgica, buscando la fecha exacta, la hora precisa, las 10:47 de la mañana, que era el momento en el que Rosalba se había dirigido a la cocina, y su mente ya se estaba preparando para el espectáculo que estaba a punto de presenciar, con el corazón martillándole en el pecho, un tambor sordo que resonaba en el silencio de su despacho, anticipando el estallido de la verdad. Un botón, un simple clic, y la imagen del salón, ese mismo salón donde todavía los suyos esperaban, apareció en el monitor principal, en glorioso alta definición. Ahí estaba, la gata, la desgraciada de Estefanía, con su vestido de seda francesa que valía lo que Rosalba ganaría en medio año.
con su cabello rubio platinado brillando bajo los candelabros de cristal Swarovski, un aura de falsa sofisticación que ahora se sentía más grotesca que nunca. Don Alejandro, con una respiración contenida, rebobinó unos segundos, con la misma meticulosidad con la que inspeccionaba cada lote de tequila antes de embotellarlo. Quería ver cada detalle, cada microexpresión, cada movimiento traicionero. Cuando Estefanía creyó que nadie la observaba, la cámara, un ojo invisible en el techo, captó con una claridad escalofriante el instante en que sus dedos largos y delgados, adornados con uñas de acrílico perfectamente pulidas y pintadas de un rojo escarlata, que ahora se antojaba como la sangre de la traición, se deslizaron con una lentitud premeditada, con una malicia que retorcía el estómago hacia el dedo anular de su propia mano. El destello del diamante de 3 quilates, valorado en la friolera de 350,000 pesos, un precio que podría alimentar a todo el pueblo de Rosalba por meses, cegó momentáneamente la pantalla. Un brillo arrogante que parecía reírse de la miseria ajena, mientras el anillo se desprendía de su piel pálida, dejando una marca rosada, como una cicatriz reciente en el lugar donde descansaba. La pantalla capturó con una nitidez abrumadora cómo la sonrisa de Estefanía se extendía por sus labios, hinchados por el colágeno, una mueca de triunfo que revelaba una crueldad de hielo, un goce depravado ante el dolor que estaba a punto de infligir. Sus ojos, los mismos ojos que momentos antes habían destilado desprecio sobre Rosalba, ahora brillaban con una astucia diabólica, como los de una depredadora que ha tendido su trampa y espera pacientemente a que su víctima caiga en ella. Y justo en ese momento, cuando Rosalba, con sus guantes amarillos de goma ajustados a sus manos gastadas, se había encaminado hacia la cocina, arrastrando con ella un aire de fatiga y resignación, Estefanía, con un movimiento ágil y furtivo, como el de una serpiente que se desliza entre la hierba, introdujo el anillo, ese símbolo de un amor que ella misma acababa de mancillar con su perfidia, entre los pliegues de la ropa limpia y doblada que sobresalía del bolso raído de la empleada. Ese bolso de tela deshilachada que era el único cofre de los sueños rotos de Rosalba, la única posesión que aún le recordaba el calor de su hogar perdido y la promesa de un futuro mejor. El anillo, ese resplandeciente ojo acusador, cayó con una suavidad casi imperceptible, anidándose entre las fibras gastadas de la tela, un parásito brillante que se adhería a la piel de la inocencia, mientras la gata Estefanía se enderezaba, su silueta erguida y triunfante, con una ligereza de quien ha ejecutado una obra maestra de la maldad. Don Alejandro observó el video una y otra vez, la ira hirviendo en sus venas, una furia fría y calculadora que pocas veces se permitía sentir, pero que ahora se alzaba como un tsunami imparable dentro de su pecho, sintiendo el pulso acelerado de su sangre, el ardor de una traición que no podía perdonar, no en su casa, no bajo su techo, no mientras la memoria de su padre y sus principios de honestidad pesaran tanto en su conciencia. Con un movimiento que denotaba una resolución inquebrantable, don Alejandro se puso de pie, su figura imponente proyectándose sobre el teclado, los monitores ahora apagados, la verdad sellada en su mente, grabada a fuego, y salió de su oficina. El eco de sus zapatos de cuero, que antes se sentía tan lejano, ahora resonaba en el pasillo con cada zancada, un ritmo marcial que anunciaba su regreso, la llegada del juicio final que se cernía sobre ellos. El silencio en el salón era tan denso que casi se podía masticar, un silencio cargado de incertidumbre, de miedo, de la expectación que precede a un veredicto definitivo. Rosalba, todavía de pie junto a su bolso raído, con las manos temblorosas aferradas a los guantes amarillos de goma, sentía el frío del mármol de Carrara calado hasta los huesos de sus pies. Esos pies calzados con zapatos remendados con alambre que crujían cada vez que intentaba cambiar de peso. Su corazón latía desbocado, un tambor sordo que retumbaba en sus oídos, mientras las palabras acusatorias de Estefanía seguían taladrándole la mente. Ladrona, piojosa, desgraciada. Las lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana, ahora pugnaban por salir, una marea salada que amenazaba con desbordarse, dejando un sabor metálico y amargo en su boca. Camila, escondida detrás de la gruesa cortina de seda francesa que olía a incienso y a polvo viejo, veía a Rosalba, su Cami, con los ojitos brillantes de angustia, sus pequeños puños apretados con impotencia. Don Alejandro entró en el salón, y el sonido de sus pasos, que en otro momento hubieran pasado desapercibidos,
ahora eran cañonazos, retumbando en el espacio, haciendo que el cristal de los candelabros de Swarovski temblara ligeramente, como si la misma estructura de la mansión sintiera el peso de su autoridad y su indignación. Sus ojos grises, normalmente cálidos y observadores, ahora eran témpanos de hielo que recorrían a todos los presentes, posándose al final, con una intensidad devastadora, sobre el rostro de Estefanía, quien sintió cómo su sangre se helaba en las venas, un escalofrío que le erizó la piel y le hizo temblar hasta los tuétanos. «Que nadie se mueva, que nadie diga una sola palabra», sentenció don Alejandro, su voz grave y profunda, con un tono que no admitía réplica, un trueno que llenó el vasto salón y ahogó cualquier amago de susurro, cualquier atisbo de movimiento. Con un gesto, que parecía una orden silenciosa y poderosa, indicó a su asistente personal, que le seguía como una sombra, que encendiera la pantalla gigante de alta definición que, para sus presentaciones de negocios, estaba discretamente oculta tras un panel de madera pulida en una de las paredes del salón, una pantalla que ahora se convertiría en el espejo de la verdad, en el juez implacable de la inocencia y la culpabilidad. El panel se deslizó con un zumbido eléctrico, revelando la inmensa pantalla, que cobró vida con un resplandor azulado que iluminó los rostros tensos de todos los presentes. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el latido de los corazones en aquel salón, la respiración entrecortada de los empleados, el siseo del sistema de ventilación que ahora parecía insoportablemente ruidoso. En la pantalla, enorme y nítida como la vida misma, apareció la imagen de la gata de Estefanía, sus movimientos, cada uno de ellos, capturados con una claridad brutal, la misma claridad que don Alejandro había presenciado momentos antes en la intimidad de su despacho. La mano de Estefanía, con sus uñas rojas, se deslizó hacia su dedo anular. El diamante de 3 quilates destelló con una luz propia, casi obscena, en el silencio sepulcral. Y luego, ese movimiento furtivo, esa inserción del anillo en el bolso raído y deshilachado de Rosalba, ese gesto que fue el colmo de la maldad, el sello de la infamia, se reprodujo ante los ojos atónitos de todos, una y otra vez, en una secuencia que parecía no tener fin, una pesadilla repetida en un bucle infernal, donde la crueldad se exhibía sin pudor, sin remordimiento. El rostro de Estefanía, que momentos antes había exhibido una máscara de indignación y de falsa preocupación, se desmoronó por completo, sus labios, rellenos de colágeno, se contrajeron en una mueca de horror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como 2 pozos negros de terror, su piel, antes pálida y maquillada con esmero, adquirió un tono cerúleo, ceniciento, un color que delataba la vergüenza y el pánico que ahora la invadían. Sintió cómo el sudor frío le perlaba la frente, una cascada helada que le bajaba por la columna vertebral, un escalofrío que la dejaba paralizada, sin aliento, incapaz de articular palabra alguna. En su mente, en ese torbellino de pánico y furia, solo resonaba una frase una y otra vez, con la voz de una condena inquebrantable. Imposible. No pudo grabarse. Esa pobreta muerta de hambre no me va a ganar. El aire se le escapaba de los pulmones. Sentía que las paredes se le venían encima. La majestuosidad del salón se transformaba en una cárcel de mármol que se cerraba sobre ella. Los candelabros ahora le parecían garfios puntiagudos que amenazaban con desgarrarle la piel. Rosalba, mis amores. Ella estaba petrificada, sus manos todavía enfundadas en los guantes amarillos de goma, símbolos de su digno y arduo trabajo, se apretaban tan fuerte que sus nudillos blanquecinos asomaban, y sus piernas, que ya le dolían por las horas de rodillas limpiando el mármol, ahora temblaban como hojas al viento, incapaces de sostener. El peso de la sorpresa, del alivio, de la avalancha de emociones que la embargaban, las lágrimas que había tragado durante horas, esa salmuera amarga que le quemaba la garganta, ahora brotaron, sin permiso, libres y torrenciales, surcando sus mejillas curtidas por el sol del desierto, un desierto que ahora le parecía menos cruel que la maldad humana que acababa de presenciar. Un sollozo mudo se le escapó del pecho, un temblor que recorrió todo su cuerpo, desde los pies que aún sentían el frío del mármol hasta el último cabello de su cabeza. Sintió como un peso inmenso, un yugo invisible que la había oprimido hasta el límite de la asfixia, se desprendía de sus hombros, dejándola ligera, frágil, pero inmensamente libre. Dentro de ella, una voz, la voz de su madre que le había dicho en Honduras, bajo el sol implacable de la Tierra Roja, que la verdad siempre sale a flote, mi niña, aunque camine por el fondo del río.
Resonaba como una promesa cumplida, un bálsamo para el alma herida. Los zapatos remendados con alambre en sus pies, esos zapatos que eran la última prueba de su antigua vida, ahora parecían infundirle una fuerza inusitada, una dignidad que ninguna humillación había podido arrebatarle. Los empleados, mis reinas, aquellos que habían mirado con una mezcla de lástima y conformidad, la humillación de Rosalba, ahora intercambiaban miradas de incredulidad, de sorpresa, de una indignación contenida que pugnaba por salir. Susurros ahogados, pequeños movimientos de cabeza, miradas de reproche hacia Estefanía, que se contraponían con miradas de respeto y de apoyo mudo hacia Rosalba. Camila, asomándose tímidamente por detrás de la cortina, vio la escena con sus ojitos grandes, el alivio inundando su pequeño rostro. Su corazón de niña, que siempre había creído en la bondad de Rosalba, ahora se regocijaba con la victoria de la verdad, y una pequeña sonrisa, tierna y radiante, se dibujó en sus labios, una luz de esperanza en la penumbra de la injusticia. Don Alejandro, con una voz que era un trueno que venía desde lo más profundo de su ser, una voz que vibraba con una autoridad inquebrantable, se dirigió a Estefanía, cada palabra como una piedra lanzada con precisión letal. Estefanía, comenzó, su nombre saliendo de sus labios con un desprecio que helaba la sangre. Jamás en mi vida pensé que serías capaz de semejante bajeza. Preferiste destruir la dignidad de una mujer humilde, que trabaja honestamente, que ha sacrificado todo por un futuro mejor, solo para satisfacer tu crueldad, tu envidia, tu propia miseria disfrazada de lujo. Sus ojos brillaron con una furia contenida, una decepción tan profunda que le dolía en el alma. Mi familia, Estefanía, construyó este imperio sobre la base de la honestidad, del respeto al trabajo duro, de la integridad. Mi padre me enseñó que el dinero va y viene, pero el honor es lo único que nos define como personas. Y tú, con tu soberbia, con tu crueldad sin límites, has pisoteado todo lo que valoro, todo lo que soy. La voz de don Alejandro se alzó, llenando el salón, resonando en cada rincón, golpeando a Estefanía como látigos invisibles. Sal de mi casa. La orden, clara, tajante, resonó con una fuerza que hizo temblar el aire, una condena irrevocable que sellaba su destino. No quiero verte nunca más. No quiero que tu sombra mancille este hogar que ha sido construido con el esfuerzo y la verdad. Aquí no hay lugar para la maldad, para la traición, para la crueldad gratuita. Aquí no hay lugar para piojosas disfrazadas de reina. Aquí la honestidad de Rosalba con sus manos agrietadas y sus zapatos remendados con alambre vale 100.000 veces más que todos tus lujos y tus diamantes, porque su dignidad es más pura que tu alma podrida. Estefanía, pálida como la cera, sus labios temblorosos, intentó articular una palabra, un balbuceo, pero la voz se le atascó en la garganta, una bola de vergüenza y de rabia que no lograba expulsar. Su plan, tan meticuloso, tan perverso, se había desmoronado ante sus propios ojos, grabado en video para la humillación pública. Y ahora sentía el peso de las miradas de todos los empleados, miradas que antes le temían y ahora solo destilaban desprecio. No hubo tiempo para recoger maletas, para guardar sus bolsos caros, para envolver sus perfumes franceses. La expulsión fue inmediata, brutal en su simplicidad. Don Alejandro, con una mirada gélida, no desvió la vista de ella ni un instante, sus ojos fijos en su figura mientras Estefanía, con pasos arrastrados, con la dignidad hecha pedazos, comenzó a caminar hacia la salida. Sus tacones Louboutin de suela roja, esos que antes sonaban como tambores de guerra, como cañonazos arrogantes que anunciaban su llegada y el desprecio que traía consigo, ahora resonaban en el mármol de Carrara con un sonido hueco, patético, el sonido de una derrota aplastante, de una humillación sin retorno. Cada clac-clac se sentía vacío, desprovisto de poder, un eco moribundo que se perdía en el vasto salón, un recordatorio de su caída. El Chanel no. Fif que siempre la envolvía, mezclado con el hedor a cloro que Rosalba había impregnado, ahora se sentía como un sudario, un olor a derrota que se adhería a su piel, quemándole la nariz, asfixiándola con el recuerdo de su propia bajeza. Se alejó, su figura encorvada, su rubio platinado opacado por el escarnio, y las pesadas puertas de madera se cerraron tras ella con un golpe sordo, definitivo, un sonido que marcó el fin de su era de tiranía y la victoria, tardía pero dulce, de la verdad, el Chanel no. Fif que siempre la envolvía, mezclado con el hedor a cloro que Rosalba había impregnado, ahora se sentía como un sudario,
un olor a derrota que se adhería a su piel, quemándole la nariz, asfixiándola con el recuerdo de su propia bajeza. Se alejó su figura encorvada, su rubio platinado opacado por el escarnio, y las pesadas puertas de madera se cerraron tras ella con un golpe sordo, definitivo, un sonido que marcó el fin de su era de tiranía y la victoria, tardía pero dulce, de la verdad. Y ahí se fue, mis amores, la gata desgraciada, la basura, la que creyó que podía comprar la dignidad de una mujer con sus mentiras baratas y su veneno de serpiente. El frío de la calle en Polanco, ese frío que no perdona ni los abrigos más caros, la golpeó de lleno en la cara, arrancándole el aliento de los pulmones. Sus tacones Louboutin de suela roja, que hace unos minutos sonaban como tambores de guerra, ahora claqueaban en el asfalto helado, un sonido raído, miserable, que ya no gritaba poder, sino que susurraba humillación y abandono. La luz de la marquesina de una boutique de lujo, que solía reflejar su imagen de reina, ahora la mostraba como una figura patética, despeinada, con los ojos inyectados en sangre, las marcas del rímel corrido por las lágrimas de rabia, no de tristeza, resbalando por sus mejillas. El Chanel no. Fig, que antes era una declaración de su supuesto estatus, ahora se mezclaba con el olor a humedad y gasolina del tráfico, un hedor a derrota que se le clavaba en la garganta, haciéndola sentir náuseas, un mareo que le anunciaba que todo su mundo de oropel se había desmoronado en un segundo, pulverizado por la verdad. No tenía cartera, no tenía teléfono, solo la ropa cara que llevaba encima. Un disfraz inútil que ahora solo la hacía más vulnerable, más expuesta al juicio de las miradas curiosas que pasaban a su lado, miradas que antes envidiaban y ahora juzgaban, el veneno de la indiferencia de la gente común, mis reinas, que la devoraba viva. Intentó levantar un taxi con la mano temblorosa, pero los autos pasaban de largo, indiferentes a la mujer de alta costura que se tambaleaba en la acera, tan sola, tan insignificante, tan vacía. ¿A dónde iría? ¿Quién la esperaría? Su mente, un torbellino de indignación, solo podía repetir una y mil veces la escena en la pantalla, el desprecio en la voz de don Alejandro, el silencio atronador de los empleados que antes la temían. Todo se convirtió en un eco que resonaba en su cabeza como campanas de iglesia enloquecidas, un repique fúnebre para su reinado de terror. La gata, la piojosa, la muerta de hambre. ¿Cómo pudo una marginal, una basura, haberla despojado de todo? La impotencia se le subía por las piernas, pesada, aplastante, dejándola sin fuerzas, sin aire, una estatua de rabia y miseria en medio de la fría noche. Mientras tanto, dentro de la mansión, el eco de las puertas cerrándose resonó por el inmenso salón, dejando un silencio denso, cargado de emociones contenidas. Rosalba, aún arrodillada sobre el mármol frío de Carrara, sentía el dolor punzante en sus rótulas, un dolor que ya era un compañero inseparable, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Sus manos, todavía dentro de los guantes amarillos de goma empapados del fuerte olor a cloro, que le quemaba las fosas nasales, temblaban con una mezcla de cansancio, alivio y una incredulidad dulce que le erizaba la piel. Las cicatrices del desierto en sus hombros, invisibles bajo la tela gastada de su blusa, le ardían, como si el sol de aquellos 3 días sin agua volviera a calcinarla, un dolor fantasma que le recordaba lo lejos que había llegado y lo mucho que había sacrificado. El mármol gélido bajo sus rodillas, que antes le parecía una lápida, ahora se sentía como el suelo firme de una batalla ganada. De pronto, una sombra cálida y grande se proyectó sobre ella, no la sombra ominosa de Estefanía, sino la de don Alejandro. Su figura imponente se inclinó hacia ella. El traje impecable de lana fría italiana, que valía más que todos sus bienes juntos, se arrugó ligeramente al rozar el suelo. Un sutil aroma a tabaco de pipa y a colonia cara, dulce y amaderada, emanó de él, una fragancia de poder y solvencia que contrastaba brutalmente con el punzante olor a cloro que la envolvía a ella. Tendió una mano grande y fuerte, la piel tersa y cálida de sus dedos masculinos contrastando con el dorso agrietado y encallecido de Rosalba, una palma suave que se encontró con la textura áspera y seca de la suya, una unión inesperada de 2 mundos diametralmente opuestos. La diferencia de sus pieles era un mapa mudo de sus vidas, de sus batallas. Sus ojos, antes severos en la pantalla, ahora la miraban con una vergüenza palpable, un arrepentimiento sincero que brillaba en sus pupilas oscuras. Rosalba, su voz grave, profunda, que normalmente resonaba con autoridad,
Ahora era apenas un susurro que se quebraba con la emoción y la vergüenza. Por favor, levántate. No mereces estar así. Esto es imperdonable. La humillación que te hemos hecho pasar, el dolor que te he causado por mi ceguera. No tengo palabras. No tengo forma de disculparme por el sufrimiento que mis ojos miopes te han infligido. Creí a esa mujer, a esa víbora, a esa desgraciada que no vale ni la suela de tus zapatos remendados. Pero la verdad siempre sale a la luz. Como el sol que se eleva sobre el desierto, no importa cuánta arena la quiera cubrir. Y tú eres la verdad pura, la honestidad personificada. Rosalba sintió la presión firme de su mano ayudándola a ponerse de pie, sus músculos tensos protestando con un gemido sordo. El calor de los dedos de don Alejandro contra los suyos, un calor que le quemaba la piel agrietada. El pantalón de él, de una tela tan fina que se sentía como seda al tacto, rozó el mármol mojado, absorbiendo una pequeña mancha de cloro y polvo, una mancha insignificante para él, pero que para Rosalba simbolizaba una ruptura de barreras invisibles. Tu paciencia, tu dignidad, tu silencio cuando te ofendían. Eso es más valioso que todos los diamantes de este mundo, más que mi fortuna entera. Los 3,000 pesos que te pagamos es una ofensa, una migaja indigna para una mujer de tu calibre, de tu nobleza. A partir de hoy, tu salario será triplicado. Y no solo eso. Quiero que sepas que esta es tu casa, tu hogar. Gracias. Gracias por enseñarme lo que es la verdadera lealtad, la verdadera pureza de corazón, esos zapatos que llevas. Esos zapatos valen más que el coche más caro de mi cochera. Las palabras de don Alejandro cayeron sobre Rosalba como el agua fresca de un oasis en el desierto, apaciguando la sed de su alma. La promesa del salario, el reconocimiento, el perdón, todo era demasiado, abrumador. Una humedad punzante se acumuló detrás de sus ojos, lágrimas de alivio, de liberación, de una alegría tan profunda que le dolía el pecho. Sus labios se movían en silencio, intentando formar un gracias, pero solo un sollozo ahogado escapaba de su garganta, nudo de emociones que la estrangulaba gentilmente, mientras el cansancio de una vida de lucha se le escurría por la piel. Justo en ese instante, un sonido suave de ruedas se hizo audible en el silencio del salón, el motor eléctrico de la silla de Camila acercándose con un zumbido apenas perceptible. La pequeña figura de la niña, con sus ojos grandes y expresivos, se detuvo junto a Rosalba, extendiendo sus brazos pequeños y frágiles. Rosalba, su voz infantil, rasposa por el llanto, fue un bálsamo para el alma de la hondureña. El olor a jabón de bebé y a esperanza, tan diferente al Chanel No. Fifcome de Estefanía la envolvió por completo. Los brazos de Camila se enrollaron alrededor de su cuello con una fuerza inesperada, un abrazo genuino, puro, que le transmitió todo el amor y el alivio de la pequeña. Rosalba la apretó contra su pecho con una ternura infinita, sintiendo las lágrimas saladas de la niña, tan cálidas y sinceras, goteando sobre el hombro de su blusa gastada. El consuelo mutuo, la conexión inquebrantable entre la empleada y la pequeña, se hizo patente en ese abrazo que se prolongó por un instante, un momento suspendido en el tiempo. El murmullo de los empleados, que habían observado la escena desde la distancia, con el miedo aún pegado a su piel, la tensión en cada músculo se convirtió de pronto en un aplauso. Primero fue un sonido tímido, un roce de palmas incierto, luego se fue haciendo más fuerte, más confiado, hasta convertirse en un estallido de alivio colectivo, un sonido que vibró en el aire, llenando el inmenso salón. Era el aplauso de la justicia, el reconocimiento de la verdad, el apoyo de sus iguales que, al igual que ella, habían aguantado en silencio las crueldades de la gata de platinado. El sonido era un bálsamo para el alma de Rosalba, una música dulce que ahuyentaba los fantasmas de la humillación, la aprobación de sus compañeros que le llegaba al corazón. Con los guantes amarillos, empapados de cloro, aún puestos, Rosalba sintió la mano de don Alejandro guiándola suavemente hacia el pasillo, donde un espejo de cuerpo entero con un marco de pan de oro, tan ostentoso como el resto de la mansión, reflejaba su figura diminuta y agotada. Se vio a sí misma, la camisa de algodón gastada, el delantal manchado con gotas de cloro, las rodillas adoloridas que aún protestaban con un gemido sordo con cada movimiento, sus hombros encorvados por la carga de tantos años. Pero sus ojos, esos ojos cansados por el trayecto del desierto, por la preocupación,
por la vida misma que le había negado tanto, ahora brillaban con una luz nueva, una chispa indomable. Ya no eran ojos de resignación, sino de una esperanza que se encendía. Sus manos, tan ásperas y marcadas por el trabajo, con las uñas quebradas y la piel tirante, se movieron con una lentitud casi reverente para tocar el desgastado cuero de sus zapatos remendados con alambre. Esos zapatos que eran casi un juramento, un ancla a su identidad, a su pueblo de tierra roja, donde la violencia era vecina y la esperanza una. Extranjera que rara vez visitaba, se inclinó ligeramente. El olor a cloro y a su propio sudor mezclándose con el leve aroma del lujo que impregnaba el aire, y los ajustó en sus pies, sintiendo el alambre que una vez la torturaba, ahora como un lazo protector. Esos zapatos, que eran la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que simbolizaban cada uno de sus pasos por el desierto, las ampollas, la sed que le rasgaba la garganta, el miedo que le arañaba las entrañas, la promesa de una vida mejor, ahora brillaban en el reflejo. No por su material, no por su diseño, sino por lo que representaban. La supervivencia, la resistencia, la dignidad inquebrantable de una mujer que había cruzado infiernos y salió intacta, con el alma pura. Ahora eran más que simple calzado, mis amores. Eran una corona, un testimonio mudo de su victoria, del valor de una vida de esfuerzo y honestidad. Porque, mis reinas, esta historia nos grita una verdad que a veces olvidamos en medio del brillo de los diamantes y el eco hueco de los tacones caros. Nos grita que el karma, aunque lento, tiene una memoria infalible y cobra las facturas con intereses del alma. No importa cuán alto te eleves con el dinero de otros, no importa cuántas máscaras de platinado y colágeno uses para esconder tu podredumbre interior, al final, la verdad te despoja de todo, te arrastra por el fango de tu propia bajeza y te deja en la fría intemperie, sin siquiera la dignidad de un par de zapatos rotos. Estefania, com seus Louboutins de miles de pesos, com seu perfume Chanel número 5 que olía a desprecio e a superficialidade, se creyó dueña del mundo, pisoteando sin piedad a quien consideraba inferior, llamándola gata, piojosas, muerta de hambre, basura. Pero su riqueza era solo externa, un brillo falso que escondía una oscuridad abismal, un corazón seco como el desierto que Rosalba había cruzado. Ella nunca conoció el sabor de las baleadas de frijol con queso seco que la tía de Rosalba preparaba antes del amanecer en aquel pueblo de tierra roja. Nunca sintió el frío de la tierra bajo sus pies descalzos, ni el ardor del sol quemando su piel hasta las cicatrices. Su belleza era comprada, su poder era prestado, su felicidad era una mentira. Pero Rosalba, ay mi Rosalba, con sus manos agrietadas por el cloro, con las rodillas llenas de callos por limpiar el mármol frío que le recordaba la lápida de su padre. Ella, que había cruzado el desierto a pie durante 3 días sin agua, con el hambre mordiéndole el estómago y el miedo helándole la sangre, con las cicatrices del sol todavía marcadas en sus hombros. Ella, que reparaba sus zapatos remendados con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que alguna vez tuvo raíces. Su dignidad no estaba en un diamante de 350.000 daulopesos, sino en la entereza de su mirada, en el silencio de su paciencia, en la honestidad de su sudor. Su riqueza no era material, sino de espíritu, forjada en el fuego de la adversidad, templada por el dolor y la esperanza. Sus guantes amarillos de goma no eran solo para limpiar, eran la armadura de su resistencia, el símbolo de su labor incansable, de su lucha diaria por un pedazo de pan y un poco de paz. Y sus zapatos remendados con alambre, esos zapatos que para Estefanía no eran más que un signo de miseria, son en verdad la corona de una reina, el testimonio de una vida vivida con honor, con coraje, con una fe inquebrantable. Son la prueba de que el valor de una persona no se mide por la etiqueta de su ropa, por el tamaño de su casa, ni por el brillo de sus joyas, sino por la fibra de su alma, por la nobleza de su corazón, por la decencia con la que trata a los demás, incluso a aquellos que la humillan y la desprecian. Los lujos se esfuman, mis amores, los perfumes caros se desvanecen, los diamantes pueden ser arrancados, pero la dignidad, la verdadera dignidad de un ser humano, esa permanece intacta, inamovible, más brillante que cualquier joya, más fuerte que cualquier castillo de oro y mármol. Porque recuerden, mis amores, en este teatro llamado vida, siempre hay un ojo que todo lo ve, una justicia que, aunque lenta, llega,
y un alma pura que, al final, siempre brillará más que el diamante más grande del mundo.